HP ser el favorito de Hogwarts 61-75. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 61. Uaaya. El efecto fue inmediato. Los gemelos Weasley ya no podían emitir ningún sonido, solo gemidos y gorgoteos. Por fin, un poco de paz y tranquilidad. Lina se encogió de hombros y les dio una palmadita en el hombro. Incapaces de hablar por el momento, los dos solo podían mirarla ferozmente, con sus caras rojas y cuellos gruesos por la ira, golpeando sus pies con frustración. Esto es absolutamente gratificante. Finalmente, los dos se empujaron y se dieron codazos, entraron a toda prisa en la casa, agarraron sus escobas voladoras y corrieron uno tras otro hacia el campo de entrenamiento de Quidditch. Lena regresó corriendo a la sala común, cada vez más enfadada cuanto más pensaba en ello. Los comentarios casuales de los gemelos Weasley sobre Slytherin parecían haber avivado su espíritu competitivo. Normalmente no le importaría la opinión de nadie, pero el sentimiento que de repente surgió en su corazón, ¿era eso lo que se llama un sentido de honor colectivo? Por alguna razón, de repente me vino a la mente una idea extraña. Si pudiéramos ganar la Copa de las Casas de este año y defender el honor que Slytherin ostentó durante tanto tiempo, no sería una mala idea. El día del partido de Quidditch, el clima era bueno después de que la nieve se había despejado, y el viento que soplaba a través del campo traía la fragancia de hierba fresca después de la nevada. Incluso Dumbledore vino a ver el partido. Esta es una buena noticia para algunos, como los encantados Gryffindors. Lina lo sabía porque estaban sentados justo frente a ella. Las gradas de Quidditch estaban tan ruidosas como siempre, pero Lina aún podía oír la voz de Weasley desde la primera fila. Porque prácticamente estaba gritando. Es seguro. Harry definitivamente está fuera de peligro. Si Dumbledore estuviera aquí viendo el juego, Snape nunca se atrevería a usar tácticas deshonestas. Se frotaba las manos, como si Gryffindor ya hubiera ganado la Copa de las Casas, cuando en realidad la competición ni siquiera había empezado todavía. Lina escuchó el bufido desdeñoso de Draco. No es de extrañar que Snape pareciera tan sombrío. Una risa estridente y despreocupada vino una vez más de la primera fila, y los Gryffindors que llevaban bufandas doradas y rojas estallaron en carcajadas. Claramente, los chistes sobre Snape nunca pasan de moda. El profesor Snape siempre ha sido pesimista. Theodore habló con indiferencia, y aunque no entendió el chiste de Gryffindor, alivió un poco la tensa atmósfera. ¿Por qué no está Pansy aquí? Draco cambió de tema, intentando ignorar el ruido de la primera fila. Durante ese tiempo, Lina siempre tenía una extraña sensación, como si este chico rubio lo supiera todo y de repente hubiera madurado. Ella está enferma. Carece completamente de sentido de honor colectivo. Bueno, Draco ya había adivinado que Pansy no tenía ningún interés en el Quidditch. Theodore se giró para observar el partido. Si no me equivoco, no parece haber ningún jugador de Slytherin en el campo ahora mismo. Aunque este partido no tiene nada que ver con Slytherin, el resultado determinará el próximo oponente de Slytherin. Si realmente considera a Slytherin su hogar y a ella misma parte de Slytherin, debería haber venido a ver el partido. ¿Cómo puede una escuela normal permitir que los estudiantes sean tan irrespetuosos con los profesores? El comentario mordaz se refiere claramente a los recientes comentarios irrespetuosos de Weasley hacia Snape. Draco siempre ha tenido al profesor Snape en alta estima, quizás por su profundo amor por las pociones, o quizás por la intrincada relación entre la familia Malfoy y Snape. Sin embargo, en Hogwarts, al menos un tercio de los estudiantes creían que Snape era un vampiro y otro tercio creía que sería el tercer señor oscuro. Por supuesto, el último tercio de las teorías sostienen que Snape fue el tercer señor oscuro con sangre de vampiro. Draco se enfadó cada vez más. Al ver a Weasley animando desde la primera fila, no pudo soportarlo más y le dio una palmada en la nuca. Lina decidió retractarse de su teoría de que él había madurado. Ups. Oh, lo siento, no te vi allí. Crabbe y Goyle detrás de Draco corrieron al unísono, mientras Hermione permanecía sentada con los ojos fijos en Harry, que daba vueltas por la arena como un águila, buscando la snitch dorada. Me pregunto cuánto tiempo se quedará Potter en su escoba esta vez. ¿Alguien quiere apostar, Weasley? Weasley no habló porque había un alboroto en el campo de Quidditch. Después de que George blandiera su bate, el corredor voló con una fuerza tremenda hacia Snape, casi golpeando a su decano. ¿Agredir al árbitro?
Snape inmediatamente hizo la llamada, y Erizo aprovechó la oportunidad, anotando en un instante. Mira cómo el viejo abate esquivó la pelota hace un momento. Longbottom, de pie junto a Weasley, no pudo evitar estallar en risa, mientras que Draco se enfureció inmediatamente. ¿Sabes cómo selecciona Gryffindor a sus jugadores? Seleccionan a los que consideran patéticos. Por ejemplo, Potter, que no tiene padres, y los gemelos Weasley, que no tienen dinero. Tú también deberías unirte al equipo, Neville Longbottom, porque no tienes cerebro. Los labios de Lena se crisparon y el rostro de Longbottom se sonrojó. Se giró en su silla para mirar a Draco. Quizás debido al nerviosismo y la ira, su voz temblaba y tartamudeaba. Soy más fuerte que 12 de ustedes juntos, Malfoy. Draco, Crabbe y Goyle estallaron en risas extrañas, mientras la mirada de Weasley permanecía fija en la arena, aunque vigilaba su situación de reojo. Dale una lección, Neville. Longbottom, si el cerebro fuera oro, el hecho de que seas más pobre que Weasley lo dice todo. Aunque la sátira estaba dirigida a Longbottom, también picó a Weasley, quien apretó los puños con fuerza, tratando de reprimir su ira. Mira esta vieja escoba, ¿es esta la escoba que te compró tu padre? Draco se burló mientras miraba el desgastado mango de escoba que Weasley agarraba con fuerza. Ah, olvidé que a los alumnos de primer año no se les permite traer escobas a clase. Entonces, ¿eres miembro no oficial de la casa Gryffindor? Responsable de vigilar. Un poco de basura. Te lo advierto, Malfoy, si te atreves a decir otra palabra. En ese momento, el grito de Hermione atrajo su atención nuevamente hacia la arena. Harry realizó un hermoso salto, provocando exclamaciones de asombro y vítores del público. Hermione se puso de pie y vitoreó. Era evidente que Harry había visto la snitch dorada, y el partido llegó a su clímax. Tienes suerte, Weasley. Potter obviamente vio el dinero en el suelo. Los insultos de Draco son en realidad bastante crudos, usando solo unas pocas palabras una y otra vez, pero claramente tocan el punto sensible de Weasley. Tiró la escoba a un lado, saltó de su asiento y se arremangó. Algo no está bien. Theodore tiró de la manga de Lina, intentando alejarla de este lado de las gradas. Lena inicialmente pensó que la frase algo no está bien significaba que Draco y Weasley iban a pelear, pero resultó que algo estaba muy mal. La pelota errante, que acababa de ser golpeada por el bateador de Hufflepuff y se suponía que iba a ser lanzada hacia los jugadores de Gryffindor, en cambio cortó el aire y se dirigió hacia los espectadores. Lina se quitó de encima a Theodore y saltó al asiento delantero. Inesperadamente, la pelota cambió su trayectoria en el aire y persiguió a Lina, lo que hizo que las cosas se volvieran extrañas. Si esa cosa la golpeara, moriría o resultaría gravemente herida. En un momento de extrema urgencia, Lina recordó de repente la escoba que Weasley había dejado en el suelo, pero no esperaba que alguien fuera más rápido que ella. En cuanto la vio, una mano blanca y esbelta agarró el mango. Una fuerza la levantó de repente, y el paisaje ante sus ojos cambió bruscamente. Al instante siguiente, Lina ya estaba en el aire, con solo el silbido del viento en sus oídos. Lena estaba tendida sobre la vieja escoba en una posición muy poco convencional, mientras Draco la rodeaba por detrás, haciendo correr la escoba por toda la arena. Esquivó y zigzagueó constantemente, cambiando de dirección con flexibilidad y evitando chocar con los jugadores que se movían constantemente por el campo. Aún así, la bola errante continuó persiguiéndolos implacablemente, como si estuviera decidida a atropellarla. Draco. Nos vamos a estrellar. No te preocupes, si no haces ningún ruido pensaré que te has desmayado del susto. Él seguía girando la cabeza para observar los alrededores y no se olvidaba de ofrecer palabras de consuelo. ¿Por qué no me dejas en paz? Viene por mí. Mientras te mantengas alejado de mí, estarás a salvo. Draco miró a la chica que se aferraba a su brazo. Entonces suéltame primero. Lina entonces se dio cuenta de que desde el momento en que fue levantada en el aire, instintivamente había agarrado el brazo de Draco y no lo había soltado hasta ahora. Miró hacia abajo, y la vista la mareó. No sabía cuánto medía, pero todos los que veía parecían hormigas. ¿Cuál es la diferencia entre dejarse ir así y enviar a alguien a la muerte? Lina la apretó aún más fuerte, ganándose dos suaves risas desde arriba. Como ella dijo, las habilidades de vuelo de Draco eran realmente excelentes, y logró dejar atrás la mortal bola del errante. Vuela hacia abajo, acércate más al suelo. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo a las alturas? No, siento que esta escoba está a punto de desmoronarse.
Draco, cuya atención estaba completamente centrada en la pelota, finalmente echó un vistazo al soporte de escobas y luego emitió un agudo sonido de estallido. Además del problema de que la escoba se deshacía, había otra consideración a tener en cuenta al reducir su altura. Dumbledore puede rescatarlos si se acercan al suelo. Al menos por ahora, no estaba dispuesta a revelarle su magia oscura a Draco. Justo cuando se estaban acercando al suelo, una figura oscura pasó volando junto a sus oídos, su túnica ondeando y casi rozando la mano de Lina. A tan corta distancia, Lina ni siquiera podía ver quién era. Él iba contra la corriente, desviando con fuerza sus escobas en el aire. «Estás ciego». Las palabras de Draco se detuvieron abruptamente, y solo entonces se dieron cuenta de que la persona que acababa de pasar junto a ellos era su decano. Draco estaba atónito y Lina también. El profesor Snape interceptó rápidamente la pelota solitaria que estaba pisándoles los talones, liberándolos de su apuro. Una vez que el polvo se asentó, Fanjue se dio cuenta de que el sudor frío había empapado su camisa. Al ver la palidez de Lina, Draco detuvo la escoba y le tomó la mano. ¿Tienes miedo de volar un poco más alto conmigo? Solo entonces se dieron cuenta de que el partido ya había terminado con Harry atrapando la Snitch dorada y Gryffindor había ganado una rotunda victoria. Sin embargo, su atención se centró en el acontecimiento inesperado y estaban más preocupados por la seguridad de Lina que por el resultado del partido. Es más interesante ver una pelota persiguiendo a una persona que a una persona persiguiendo una pelota. El partido terminó en un caos tal que todos los estudiantes que no habían venido a verlo se patearon a sí mismos, lamentando haberse perdido la espectacular escena de Snape volando a gran velocidad en su escoba. Sin embargo, debido a la ausencia de un balón libre y la salida del árbitro, la imparcialidad de este partido sigue siendo cuestionable. Sin embargo, Hufflepuff afirmó que incluso sin este incidente, el nivel de habilidad de Gryffindor es innegable, por lo que no tienen objeciones al resultado del partido. La competencia llegó a su fin y los estudiantes se fueron uno por uno, a excepción de una persona de cabello castaño dorado que corrió contra el flujo de gente hacia Lina. Lina dejó escapar un gemido ahogado cuando la abrazaron con fuerza, y Hermione la abrazó aún más fuerte, sintiéndose un poco asustada. «Realmente me asustaste hasta la muerte». Pareció respirar aliviada y dejó salir parte de su esfuerzo. Lina rió entre dientes y le dio unas palmaditas en la espalda. «No me importa que me persiga la pelota, pero casi me destrozas». Antes de que pudiera terminar de hablar, una voz profunda sonó en el oído de Lina, y ella se congeló en el lugar, un escalofrío recorrió su columna. «Señorita Lina, ha sido un día muy emocionante». Hermione soltó a Lina, quien se giró rígidamente. «Profesor Snape, gracias». Él la miró con expresión escrutándola. «Esto fue un accidente». Las manos de Lina, colgando a sus costados, apretaron el dobladillo de su vestido. «¿Es posible que fuera un accidente?» Si una jugadora accidentalmente golpeó la pelota contra las gradas, sí sería un accidente, pero que una pelota perdida la persiga sin descanso es menos creíble. «Profesor, ¿puedo echarle un vistazo a esa pelota?» Snape se colocó la pelota que sostenía a la espalda. «Los profesores ya la han revisado, no hay problema, así que no tienes que preocuparte. De vuelta al salón común, ahora, y usted también, señorita Granger». Snape se giró y se fue sin mirarla dos veces, con su túnica negra ondeando. Hermione se paró junto a Lina y tiró de su mano en silencio, aparentemente queriendo decir algo pero conteniéndose. Draco, que había traído a Crabbe y Goyle para buscar a Lina, resopló hacia los Gryffindors que estaban a su alrededor, pero no pronunció ninguna palabra dura. «¿Ves? Las habilidades de vuelo de nuestro decano son increíbles». Weasley, que acababa de burlarse de Draco, se quedó sin palabras. Después de todo, había visto a Snape salir volando como un rayo e incluso interceptar la pelota descontrolada en el aire. Pero gracias por la escoba, esto es todo». Draco aún sostenía la escoba de Weasley. Minutos antes, se había burlado de ella, considerándola un trasto, pero ahora había salvado a Lena. Las pálidas yemas de sus dedos se frotaron contra su manga y Lina dio un paso atrás para pararse junto a Draco. «Pido disculpas por mis comentarios inapropiados anteriores. Una escoba es una buena escoba». Lina observó su expresión tensa y su barbilla arrogante. «Así es Malfoy. Incluso cuando se disculpa, no baja la cabeza». Le entregó la escoba, que Weasley tomó rápidamente, susurrándole algo. «Yo también». Hermione miró a Weasley.
Quería decir que también creía que no debería haberse burlado de su director, el profesor Snape, quien es, bueno, alguien que ayudaría a sus alumnos, por supuesto. Lina les sonrió y dijo: de todos modos, gracias. Realmente escapé con vida hoy. Deberías agradecerme principalmente. Sin escoba, estás indefenso. Weasley, me he dado cuenta de que nunca vas a parar, ¿verdad? Lena y Hermione intercambiaron una mirada, luego cada una tomó una de sus manos y se dirigieron hacia el gran comedor. Mientras Lina se acercaba lentamente al final de la fila, sintió de repente un toque frío en su muñeca. Era una mano con nudillos bien definidos que la mantenía cautiva bajo su uniforme escolar. Lina giró ligeramente la cabeza y vio a Theodore, quien la había seguido en algún momento. Tenía una expresión sombría y la miraba fijamente. ¿Crees en Snape? Al recordar cómo Snape le había quitado la pelota con fuerza, Lina negó levemente con la cabeza. No lo puedo creer, debe haber algo mal con esa pelota. Venga conmigo. Lina miró a las personas que estaban frente a ella, luego a Theodore, quien apretó su agarre en su mano. Estaba a punto de recordarle que la soltara cuando de repente lo escuchó preguntar: ¿qué estabas mirando hace un momento? ¿Eh? A menudo haces esto cuando hablas conmigo, como si me estuvieras mirando, pero en realidad estás mirando otra cosa. Extendió su otra mano y la agitó entre ellos, y los ojos de Lina siguieron inconscientemente su mano. Ahora todo ha vuelto a la normalidad. Lina lo miró. Qué sospechoso. Caminaron uno al lado del otro por el campo de Quidditch, la hierba húmeda empapaba sus túnicas, pero el paso de Theodore no disminuyó. Ya era de noche, y el aire estaba impregnado del aroma fresco característico de finales de invierno y principios de primavera. Las ventanas de Hogwarts brillaban rojas bajo el resplandor del sol poniente. Una figura encapuchada descendió rápidamente los escalones de la puerta principal del castillo, claramente sin querer ser vista, y aceleró hacia el bosque prohibido. Lina sintió un escalofrío en el corazón. Otros quizá no reconocieran a esta persona, pero ella sí. Theodore también la reconoció claramente. Se inclinó cerca de su oído y susurró: Snape. ¿Cómo sabías que aparecería en este momento? Todo el mundo tiene secretos. Snape se dirigió directamente al bosque prohibido. Lina arqueó una ceja al ver su figura alejarse. Si lo seguimos así, ¿no nos descubrirán? Cortar camino. La voz tranquila de Theodore marcó el tono de lo que harían a continuación. Tan pronto como terminó de hablar, agarró a Lina y corrió en dirección opuesta a Snape, desapareciendo en el bosque en un lugar discreto en el borde del castillo. El bosque era demasiado denso para que Lina recordara los senderos del bosque prohibido. No veía a nadie ni sabía qué camino tomar, pero Theodore sacó una brújula para su asombro. ¿También preparado? Theodore frunció los labios y no respondió. La condujo por el bosque, cambiando de dirección de vez en cuando, como si no estuvieran en un denso hayedo, sino en una llanura. Las cejas ligeramente fruncidas de Lina recorrieron la figura que tenía delante. Parecía haber estado allí muchas veces antes. Todo el mundo tiene secretos, y Theodore especialmente. La estaba poniendo a prueba al esconderse detrás de ella una y otra vez antes. Finalmente se detuvieron junto a un montón de rocas y, desde detrás de las rocas, pudieron oír voces. Lina todavía estaba un poco preocupada, por lo que lanzó un hechizo de invisibilidad sobre los dos. Snape estaba en un claro oscuro, pero no estaba solo. Quirrell también estaba allí. No podían ver la expresión de Quirrell, pero su tartamudeo parecía peor que nunca. No sé por qué, ¿quieres reunirte aquí, Severus? La voz de Snape era gélida. No creo que esto deba hacerse público. Después de todo, los estudiantes no deberían saber nada sobre la piedra filosofal. Lina giró la cabeza para ver la expresión de Theodore. Bueno, olvidó que también le había lanzado un hechizo de invisibilidad. ¿Pero qué clase de espectáculo están ofreciendo estos dos aquí? Has descubierto cómo dominar al perro de tres cabezas de Hagrid. Pero, Severus, no quieres que sea tu enemigo, ¿verdad, Quirrell? Dijo Snape, acercándose un paso a Quirrell. Sabes exactamente a qué me refiero. Se escuchó el canto de un búho, particularmente triste en el bosque silencioso, mientras el viento susurraba entre las copas de los árboles. Estoy esperando tu secreto. Pero, yo no, Snape lo interrumpió. Hablaremos de nuevo pronto, una vez que hayas tenido tiempo de pensar las cosas y decidir a quién vas a servir. Se cubrió la cabeza con su capa y salió del espacio abierto. Estaba casi completamente oscuro, pero Lina aún podía ver a Quirrell allí inmóvil, como una escultura de madera.
Los dos, sin saber la identidad del otro, seguían conspirando y poniéndose a prueba mutuamente. ¡Qué divertido! Realmente lo es, eso es realmente inteligente. Después de que Kirei se fue, ellos también emergieron de detrás de la piedra y se dirigieron hacia el castillo. El viaje de regreso no fue tan apresurado como el de ida. Los dos parecían estar absortos en sus propios pensamientos. ¿Qué acabas de decir? ¿Sabes? Lina arqueó una ceja. Theodore ya había adivinado el plan terrible. Pero él era, después de todo, el hijo del viejo Not, un futuro mortífago. Sería anormal que no supiera nada al respecto. Simplemente no está claro cuánto sabe sobre este asunto. Sus subordinados más cercanos estaban a su entera disposición. Solo conocían sus propias funciones, pero no el panorama completo, y desconocían con quién trabajaban. Por lo tanto, todos son cuchillos muy útiles y no causarán pensamientos innecesarios. Las palabras de Theodore golpearon su corazón como un pesado martillo, destrozando la ilusión que la había envuelto durante tanto tiempo. Incluso conociendo el plan final y el destino de Ridley, Lina ha logrado rescatar a Bart y ir con él a Durmstrang para recuperar el huevo de dragón. Ella no sabía nada del resto del plan. Lina no sabía qué papel desempeñaba ella en el plan, ni quiénes eran sus potenciales enemigos y amigos. Ni siquiera podía distinguir si era una espada mortal en las manos de Ridley o un peón que podía descartarse a voluntad. Todo estaba envuelto en niebla, con solo Ridley como cerebro, la araña en el centro de la red controlando todo. Por ejemplo, si quiero volar un puente, suelo llamar a algunos de mis hombres y discutimos juntos qué hacer. Pero a cada uno le dio órdenes individuales. Tú encuentras la pólvora para mí, tú eres responsable de colocar la bomba y tú eres responsable de crear el caos en el momento preciso, provocando atascos de tráfico. Y finalmente, se detonará a una hora determinada. La voz de Theodore se escuchó. El día del bombardeo, las carreteras estaban congestionadas y las bombas detonaron a una hora y en un lugar determinados, todo sin que nadie se diera cuenta. Lina continuó. Por un lado, nadie conoce su misión, así que incluso si alguien tiene motivos ocultos, es difícil que nos traicione. Porque no sabemos qué parte de nuestra tarea es realmente efectiva. Por otro lado, al no saber lo que hacen los demás, todos desconfían y se cuidan entre sí, lo que dificulta la unión de los subordinados y, por lo tanto, aún más difícil que se rebelen. Theodore asintió. Sí. Por lo tanto, incluso si se descubre a una persona y se expone su misión, no importa, porque los vínculos están aislados unos de otros y es imposible deducir o probar directamente la trama. Algunas personas quizá ni siquiera sepan que son parte del plan y serán destruidas por la bomba. Todo el mundo está siendo manipulado. Lina no pudo evitar pensar. ¡Qué inteligente! Es muy inteligente, pero si este tipo de estilo de gestión se utiliza en una organización durante mucho tiempo, los subordinados se volverán locos. Lina pensó en los mortífagos y asintió. Mi padre ha estado mentalmente inestable durante algún tiempo. Lina se detuvo un momento al escuchar sus palabras, sorprendida. Para algunas personas la muerte es un alivio, ¿no crees? Si estoy controlado por otros y no tengo libertad, es como si estuviera muerto. Lina se giró para mirarlo. La recompensa por superar los desafíos de la vida podría ser la muerte, porque tienes familia por ambos lados. Pero por mí, pase lo que pase, elegiré vivir. Ya sea liberarse de las limitaciones o tener libertad, son cosas que solo se pueden lograr en vida. A principios de primavera, siempre oscurece muy temprano. Aunque la noche es profunda, aún no es hora de toque de queda. Lena y Theodore caminaban en silencio, uno junto al otro, por el pasillo del castillo de Hogwarts. Una fresca brisa vespertina entraba por las ventanas del pasillo, levantando el dobladillo de sus ropas y rozándoles las yemas de los dedos. Aprendiste mi secreto ese a Owen en el pasillo del tercer piso. Recordó haberlo visto usar la maldición hádaba sobre su padre en esa noche monstruosa. Pensé que intentarías persuadirme. ¿Por qué? Porque la gente siempre dice. Deja atrás el pasado, mira hacia adelante y piensa más en lo que ya tienes, en lugar de pensar en lo que has perdido. ¿Con qué fundamentos? Theodore se detuvo de repente y la miró fijamente. Sí, ¿por qué debería? Lo mataré yo mismo. Una vida de venganza acabará consumiéndome, pero, ¿y qué? Lo que nunca he deseado es la liberación. La cálida luz amarilla delineaba su figura alta y recta, haciéndolo parecer aún más decidido. Pero en la mente de Lina, la imagen de él escondido detrás de ella resurgió, silenciosa y vulnerable, como una mariposa bajo la luz de la luna. Este sentimiento llegó de repente y fue completamente inexplicable.
Lina bajó los párpados. Volvamos. Esa noche, tuvo otro sueño. El sueño era oscuro y lúgubre, como un espeso asfalto, arrastrándola hacia lo profundo de la tierra, donde la asfixia y el mareo la invadieron poco a poco. Era de nuevo el pasillo familiar, y las extrañas y hermosas ventanas enrejadas brillaban con un resplandor de ensueño bajo la luz de la luna, como una escena que solo se puede ver cuando uno se hunde en el fondo de un lago claro. ¿Cuánto tiempo sin verte, Lina? No te he visto desde hace mucho tiempo. ¿Hay algo que quieras decirme? El propio Ridley se encuentra actualmente en América, y los sueños parecen ser la única forma en que pueden comunicarse. Su tono era seguro, como si supiera que ella debía tener algo que decirle. Aunque esté a miles de kilómetros de distancia, ¿puede ver lo que ella está pensando? Después de reflexionar sobre esto, Lina recitó mentalmente Kidditch. Babosa, una mirada de confusión apareció en el rostro de Ridley mientras caminaba hacia ella, colocando sus manos sobre sus hombros. ¿Por qué no dices nada? ¿Te sientes mal? No. Lina frunció los labios. Parecía que él no podía leer su mente. ¿Cómo entraste en este sueño e incluso entraste y saliste libremente? ¿Eh? ¿No me pediste que viniera? Lina lo miró y su expresión parecía genuina. ¿Entonces quieres decir que yo creé este sueño? Sí. Entonces, este oscuro, misterioso corredor también es, con cada adjetivo que pronunciaba Lina, la expresión de Ridley se volvía cada vez más sin palabras. Pensé que lo habías creado. Afortunadamente, el Voldemort que ella creó tenía nariz. Este es tu corazón. Solo cuando tu mente se despierte podré entrar. La pitón gigante que apareció aquí antes, de pies a cabeza, era tu miedo. Pero estás aquí, eres mía, ¿qué? Si ella tiene miedo de Ridley, y si su presencia esta noche está relacionada con eso, entonces él debe saber que ella no está completamente de acuerdo con él. ¿Esta deslealtad se convertirá en su sentencia de muerte? No debería ser así. Quizás simplemente, pensaste en mí. Ridley se sentó frente a ella, en el pasillo que ella había creado. Su lujosa túnica estaba bordada con dibujos de brocado, que, con sus movimientos, rozaban suavemente sus pantorrillas, tan frías como la pitón gigante que antes se había enroscado a su alrededor. ¿Qué pasó hoy? Él la miró levemente mientras hablaba, y fue la primera vez que Lina sostuvo su mirada desde ese ángulo. Cualquier mortífago que lo mire debe mirar hacia arriba, pudiendo solo ver la sombra proyectada por el hueso de su ceja bajo las cuencas de sus ojos, lo que lo hace parecer misterioso y aterrador. Ahora él se sienta a sus pies, mirándola. Bajo la luz de la luna, sus ojos estaban limpios y claros, como un manantial, reflejando incluso su imagen. ¿La trampa del encanto? Al verlo así, Lina ya no se sintió tan reservada como antes. Ridley parpadeó confundido. ¿Snape es uno de tus hombres? ¿Por qué dices eso? Cuando Lina le planteaba asuntos serios, él mantenía su expresión amable, como si el asunto no fuera lo suficientemente importante para él. Lina le contó a Ridley todo lo que había sucedido en Quidditch desde Halloween hasta hoy, por supuesto, mencionando solo lo que quería decir. Teodoro no está incluido. Tras escuchar, Ridley sonrió, una expresión que Lina nunca había visto en su rostro. Mientras ella estaba un poco aturdida, él extendió la mano y le acarició la cabeza. Lina, la mejor mentira debe contener un 70% de verdad. Una mezcla de falsedades hace que sea más fácil para la gente creer. Ridley asintió. Snape era solo una de esas mentiras. Si envías a un agente encubierto pero no le permites hacer nada que beneficie al enemigo, nunca podrá llegar al núcleo del enemigo. En medio de la mezcla de engaño y realidad, ¿cómo logró Ridley garantizar la lealtad continua de Snape? Una vez que permites que la otra parte haga algo que es perjudicial para ti, tienes mucho margen de maniobra. La identidad de un agente encubierto puede proporcionar el mejor escudo para un rebelde. Pero Lina sabía que Ridley tenía absoluta confianza en Snape. Antes de que Lina pudiera hablar de nuevo, Ridley sacó un libro de algún lugar, lo hojeó casualmente y se lo entregó. Lina frunció el ceño levemente. No se trataba de un documento impreso, sino de un archivo que parecía registrar el poder de Ridley a lo largo de los años. Lo que mostró fue principalmente sobre cosas de Europa del Este, que, según los archivos, estaban gestionadas por un mortífago Fenrir. A lo largo de las décadas, Fenrir sofocó muchos problemas, incluidas las rebeliones de los duendes, el cambio de régimen Muggle en Europa del Este que condujo al intento de un mago oscuro de tomar el poder y las guerras libradas por los enanos. Fenrir es una persona muy capaz, ¿no? Fenrir Greyback.
Los dedos de Lina trazaron suavemente el nombre de Fenrir, el hombre lobo que la había obligado a quedarse huérfana. Ella sonrió y asintió. Ridley, ajeno a las emociones de Lina, pasó unas cuantas páginas, esta vez mostrando el área que Snape estaba a cargo. En comparación con Fenrir, los asuntos de Snape eran mucho más triviales, principalmente relacionados con el progreso en el comercio y la investigación de pociones. Las cosas que registró en esta página parecían ser asuntos comunes y triviales, como si simplemente estuviera llenando los espacios en blanco. ¿Has terminado de ver? Ya terminé de leerlo. Si fueras yo, ¿a quién admirarías más, a Fenrir o a Snape? Lena lo miró directamente a los ojos. Snape. Vaya. Ridley sonrió, con un destello de sorpresa en sus ojos. Ah, ¿sí? Pero Fenrir ha resuelto crisis varias veces en situaciones caóticas. Es muy capaz. Fenrir es un hombre lobo. Posee una gran magia, es bueno en la lucha y es feroz. Aunque no posee la sabiduría de un estratega, posee una fuerza inagotable. Pero nunca ha habido ninguna guerra en la zona que gobierna Snape. ¿Significa eso que la raza allí simboliza el pacifismo? A juzgar por los registros, Fenrir era de hecho un general altamente condecorado, pero Snape era aún mejor porque no permitió que estallara la guerra en las áreas que gobernaba. En otras palabras, Snape se ocupó de ellos antes de que el conflicto ocurriera. Eres más adecuado de lo que pensaba. ¿Adecuado para qué? Adecuado para un villano. Después de decir eso, cambió de tema. Hay gente en Hogwarts que quiere hacerte daño, pero la magia utilizada en el combate es exactamente lo que te falta, lo cual es peligroso. Ve a buscar a Damián. En eso es bueno. Lina asintió y Ridley volvió a quedarse en silencio, inclinándose ligeramente hacia un lado con la cabeza apoyada en su regazo. Estaba a punto de dar un paso atrás en protesta cuando miró hacia abajo y vio que tenía los ojos cerrados y las cejas ligeramente fruncidas, como si estuviera exhausto. Entonces ella movió silenciosamente la pierna que había retrocedido. La respiración de Ridley gradualmente se volvió tranquila y rítmica, como si estuviera dormido. Las piernas de Lena se estaban entumeciendo por permanecer en la misma posición, por lo que se sentó y colocó cuidadosamente su cabeza en su regazo, sujetándole los hombros. Realmente te debo una. Lina notó que los hombros de Ridley se contrajeron levemente, como si no se sintiera bien. Entonces se dio cuenta de lo frío que hacía. Apenas se le había ocurrido pensarlo, cuando una manta cálida apareció en su mano. Cubrió a Ridley con ella y también con las piernas de Lina. Quiero llevarte a la cama, pero tengo miedo de despertarte. ¿Y si estás de mal humor por la mañana y me matas sin querer? Lina murmuró irritada y de repente recordó las palabras de Ridley. Este es tu corazón. Solo cuando tus pensamientos cambien podré entrar. Ella bajó la mirada y observó las cejas y los ojos que poco a poco se relajaban. ¿Por qué estás aquí? La noche fue larga y la sala común de Gryffindor estaba cálida y acogedora. En cuanto Harry entró, Hermione y Weasley lo agarraron por ambos lados. Harry, vamos a Slytherin a ver a Lina. Casi la golpea esa pelota errante que se volvió loca durante el partido de hoy. Tampoco la vi en el auditorio a la hora de la cena, así que le traje un poco de pan. Weasley, sin embargo, tenía una opinión diferente a la de Hermione. Le dio unas palmaditas en la espalda a Harry, como si temiera que Harry realmente escuchara a Hermione. Olvídense de Slytherin, ganamos. No solo nuestro equipo de Quidditch tuvo una buena pelea hoy, sino que Neville y yo también tuvimos una buena pelea con Slytherin. Neville está luchando solo contra Crabbe y Goyle. Aunque todavía está inconsciente, la señora Pomfrey dice que se recuperará. El rostro de Harry no mostraba ninguna alegría por la victoria. En cambio, parecía estar reflexionando sobre algo, su expresión era seria. No importa por ahora, busquemos una habitación vacía y escuchémosme. Después de que los tres abandonaron la sala común de Gryffindor y se alejaron de Peeves, Harry les contó lo que había visto y oído en el bosque prohibido. Entonces, nuestro análisis fue correcto. Esa cosa es la piedra filosofal, y Snape quería obligar a Quirrell a ayudarlo a conseguirla. Le preguntó a Quirrell si sabía cómo someter a Lou Williams, e incluso mencionó los trucos secretos de Quirrell. Hermione reflexionó por un momento. Entonces, además de Fluffy, debería haber otros mecanismos protegiendo esa piedra en el interior, probablemente un montón de magia. Tal vez Quirrell haya lanzado algunos hechizos de magia oscura y Snape necesite deshacerlos. Las expresiones en los rostros de los tres hombres gradualmente se volvieron serias. A sus ojos, Quirrell era tímido, cobarde y tan nervioso que se desmayaría solo por dar un discurso a los estudiantes.
Sin embargo, Kirrell era mucho más valiente de lo que pensaban. Al día siguiente, Lina, con ojos de panda, salió de su dormitorio y vio a Draco, cuyo ojo izquierdo era de un color azul púrpura, sentado en el sofá. Luego se enteró de que él y Weasley habían continuado su discusión en las gradas y se habían metido en otra pelea. Lena, que estaba acurrucada en un solo sofá comiendo pan, vio de reojo a Draco pateando furiosamente a Crabbe y Goyle y haciendo un berrinche. Según Pansy, los dos secuaces de Draco ni siquiera pudieron manejar a Longbottom, y los tres terminaron con moretones e hinchazón en sus caras. La victoria de Gryffindor sobre Hufflepuff en Quidditch significa que la puntuación total de la Copa de las Casas de Gryffindor es casi la misma que la de Slytherin, y Slytherin está a punto de perder su séptimo título consecutivo. Draco yacía despatarrado en el sofá, mientras miraba furtivamente a la impasible Lina. Joven maestro Malfoy, lo he estado examinando durante mucho tiempo y, aparte de ese ojo que da un poco de miedo, no he encontrado ninguna otra herida. Ya usé toque curativo en ti, usé destrozar en su lugar. Draco detuvo su actuación exagerada, sin mostrar vergüenza por ser expuesto, y se sentó con calma. Hablando de eso, Scarface desapareció después del partido. Brace, ¿lo has visto ir a algún lado? ¿Quién más lo estaría vigilando además de ti? Draco fue tomado por sorpresa por la respuesta, miró fijamente a Blaise, pero sorprendentemente no discutió con él. Realmente no los entiendo, ¿por qué están todos de tan mal humor últimamente? Lina preguntó con curiosidad. ¿Quién más? Theodore, no sé en qué ha estado ocupado estos últimos días. Lo llamo, pero ni siquiera me reconoce. Quizás sea por los próximos exámenes. El examen está a unos meses de distancia y antes tenemos todas las vacaciones de Semana Santa. Blaise intervino. Pero tenemos que ser comprensivos, después de todo, hay que aprobar el examen de ingreso para entrar al segundo año. ¿Estás de acuerdo, verdad, princesita que aún no ha terminado su tarea de pociones? Lina se burló. Si termino de escribir, puedes copiar mi tarea de historia de la magia. Discutiremos los términos después de que hayas terminado de escribirlo. Su mirada se posó en Draco, a su lado. Testifica. Está bien, lo escuché todo. Draco agitó la mano con impaciencia y fue a jugar ajedrez con Crabbe y Goyle. Las vacaciones de Semana Santa son mucho menos divertidas que las de Navidad, y los profesores parecen muy preocupados de que los estudiantes no aprueben sus exámenes finales, por lo que asignan muchos deberes durante las vacaciones. Todos estábamos inmersos en el océano del aprendizaje, ya fuera activa o pasivamente. Lina, luciendo dos ojos de panda, flotó hacia el auditorio y se estrelló de cabeza sobre la mesa larga. Anoche, debe haber estado loca al apostar con Blaise que podría terminar toda su tarea de pociones para esta mañana. Sobregirarse en la vida, es prácticamente sobregirarse en la vida. Cuando Lina levantó la vista para beber su leche, vislumbró una figura familiar. Buenos días, Theodore. Hizo una pausa y preguntó. ¿Qué le pasa a tu voz? Es un problema menor. Simplemente me quedé despierto toda la noche. Theodore meneó la cabeza divertido, tomó casualmente una taza humeante de té negro de la larga mesa que había junto a él y se sentó con decisión frente a ella. ¿Por qué te ves un poco cansado? Apenas dormí. Solo bebí un poco de té negro por la noche. Al verlo frotarse las sienes con cansancio, Lina torció ligeramente los labios. Me temo que es más que un poco. ¿Ya está novio? Parece que tengo ojeras muy marcadas. Pensé que con 3 encantamientos radiantes bastaría. Theodore bebió el té de su taza de un trago y luego la miró de nuevo. ¿Necesitas el amuleto radiante? No es necesario, solo comeré algo y luego volveré a dormir. ¿Hiciste otra apuesta con Blaise? Sí, apuesto a que puedo terminar mi tarea de pociones antes de esta mañana. Lina se metió el último bocado de pan en la boca. No estabas aquí. Brace me lo dijo. Theodore hizo una pausa. Se acostó temprano anoche. Lo sabía, a este tipo no le importó en absoluto. Theodore se sacudió violentamente y casi escupió su té. Tos, tos, tos. Lina se sobresaltó y rápidamente le quitó la taza a Theodore. Después de un momento, Theodore habló. ¿Y cómo quieres que se preocupe por ti? Aún no he terminado de hablar. Lina le devolvió la taza. Lo que quiero decirle es que no le importa en absoluto si termino mi tarea o no. Solo quiere verme haciendo el ridículo. Tal vez, después de todo, se levantó especialmente temprano hoy. Entonces, ¿por qué hiciste esta apuesta con él? Ni lo menciones, lo lamento muchísimo. Esta apuesta no me sirvió de nada, sobre todo cuando abrí mi tarea de pociones. Intenta mirar el lado positivo. Al menos habrás completado una tarea.
Lena hizo un puchero y tomó un sorbo de leche. Probablemente este sea el único consuelo. Los profesores son una pasada, poniendo tanta tarea como si no tuvieran tiempo de calificarla. Las vacaciones de Semana Santa siempre son así. Se acercan los exámenes finales. Por suerte, no apostaste por la historia de la magia. Si no, 10 cajas de mentas no te habrían salvado. Lina se desplomó de repente sobre la larga mesa. Si es así, no hay esperanza, también hay tarea de historia de la magia. Lo instalaron mientras dormías en la mesa así. La primavera llega temprano a Hogwarts, época de renovación y crecimiento. La hierba primaveral brota tiernos brotes de la tierra, y el aire se impregna del fresco aroma de la tierra y la vegetación. Los días transcurren en un ciclo repetitivo de estudiar, comer y dormir, lo que puede resultar bastante aburrido. Sin embargo, ayer el lago negro, que había estado congelado con una fina capa de hielo durante el invierno, se descongeló por completo y Draco cayó en él. Fue Theodore quien lo sacó. Draco me amenazó para que no se lo contara a nadie. Lina miró a Theodore. Oh, parece que sí eres un confidente competente. Así son las personas que guardan secretos. Entonces, ¿qué utilizó para amenazarte? La vida de mi padre. Solo imaginar esa escena hace que Lina crea que nadie podría resistirse a reír. Draco, empapado, salió arrastrándose del lago negro y temblando le ordenó a Theodore. Si te atreves a contárselo a alguien, se lo diré a mi padre y morirá. Parecía una amenaza perfecta, pero el único problema era que a Theodore no le importaba la vida de su padre. Tras ser perseguida por la pelota la última vez, Lina seguía asistiendo a la clase de vuelo como siempre, como si nada hubiera pasado. Los cursos de primer año no eran difíciles, y pensó que el asunto estaba completamente resuelto. Incluso hoy en día. Muy bien a todos, esta es nuestra última práctica de vuelo a baja altitud hoy. A partir de la próxima clase, haremos vuelos de gran altura, la altura básica para el Quidditch. No lleguen tarde. Ahora guarden todas sus escobas en el cuarto de herramientas y, después de la clase, se acabó. La señora Hodge estaba ordenando sus materiales de clase en el césped. Después de que todos se marcharon, Lina se acercó a ella a regañadientes. Profesor. Lina, ¿eres tú? ¿Qué pasa? Los ojos del profesor Loki, que parecían tan agudos como los de un halcón a la luz del sol, ahora estaban llenos de sonrisas y gentileza, lo que la hizo sentir algo aturdida. En realidad, tengo una petición, profesor. Me gustaría tomar prestada esta escoba para practicar el vuelo después de clase. Como no tengo mucha confianza en mis habilidades, me temo que no podré seguir el ritmo en la próxima clase. Te ha ido muy bien en estas clases, Lina. Creo que no tendrás problemas para seguir el ritmo. Pero tengo un poco de miedo a las alturas. Veo. Según las reglas de la escuela, a los estudiantes de primer año no se les permite usar escobas sin la supervisión del profesor Oak, para evitar que los estudiantes corran peligro. Entonces probablemente no aceptará la petición de Lina. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Seguro. El profesor Oak aceptó de inmediato y le dio instrucciones sobre cuándo podía usar el campo de Quidditch, escribiéndole un permiso para que pudiera practicar. Todo salió tan bien que superó las expectativas de Lina. Al día siguiente, después de clase, Lena y Draco se despidieron y se dirigieron al campo de Quidditch con la nota que el profesor Oak le había dado. Los equipos de Quidditch de las 4 casas tienen horarios fijos para practicar en grupo, y cuando Lina llegó, el campo estaba vacío. Una suave brisa vespertina acarició las mejillas de Lina, trayendo consigo el refrescante aroma a hierba fresca. En su mano reposaba la escoba destartalada que era el equipamiento habitual en Hogwarts. Ninguna dificultad es insuperable. Lena montó en su escoba y despegó, pero sus manos temblaban mientras volaba solo hasta la altura del poste de la portería, lo que la obligó a realizar un aterrizaje de emergencia. Si descubre quién estaba detrás de ese incidente de la pelota errante, estará acabado. Lina lo intentó varias veces más, pero todos los intentos terminaron en fracaso. ¿Tu escoba está rota? A lo lejos, George arrastró su escoba hacia ella, gritando preguntas mientras avanzaba. ¿Puedo prestarte el mío? No es necesario, la escoba no está rota. Oh, ya veo, es porque estás roto. Lina se quedó sin palabras por un momento. ¿Qué haces aquí? ¿No es hoy la hora del entrenamiento de Gryffindor? ¿Está mal que yo sea diligente? George arqueó una ceja. Un estudiante de primer año está en apuros, así que es justo que un estudiante de último año le eche una mano. TSK, ¿dónde puedes encontrar a alguien tan servicial como yo? Déjame ver la escoba. Lina le entregó la escoba con cierto escepticismo.
¿El problema es con esta escoba? Antes de que Lina pudiera reaccionar, George agarró la escoba y la arrojó lejos. Déjame contarte un secreto. Cuando no te sientas muy seguro montando una escoba, es mejor elegir una escoba de alguien emocionalmente estable, ya que esa escoba será más fácil de manejar. ¿Eres emocionalmente estable? No hagas tantas preguntas, simplemente inténtalo. George puso su escoba en las manos de Lina y la instó a subirse. Muy bien, vamos a volar y probarlo. Justo cuando Lina despegaba, sintió que la escoba de repente se hundía hacia abajo. Ella se dio la vuelta y vio a George sentado a horcajadas sobre ella desde atrás. Entonces George tomó su gran mano y sostuvo la escoba. Créeme. De repente, George levantó la parte delantera de la escoba y, bajo su control, la escoba se elevó por el aire como una cuchilla afilada, cortando instantáneamente el cielo. En un abrir y cerrar de ojos llegaron a la altura de la portería, con la grada y el césped muy lejos. El corazón de Lina latía fuerte, como un conejo saltando en su pecho, y la altura hacía que sus brazos se sintieran débiles. Baja, aterriza, ¿por qué tienes que superar esto? Tengo miedo. En realidad no tienes miedo a las alturas. Es solo que la última competición te dejó una sugestión psicológica negativa, así que ahora la escoba es un detonante de tus emociones negativas. Puedes controlar estas emociones cuando vuelas a baja altitud, y puedes hacerlo ahora también. Practicaré despacio, bajemos ahora. Ahora es el mejor momento. Lina se giró desesperada, vislumbrando astucia en los ojos de George y una leve sonrisa en sus labios. ¿Estás aquí para vengarte de mí? No debería haber confiado en ti. Al ver que George ignoró su pedido, Lina controló con fuerza sus brazos temblorosos, agarró firmemente el mango de la escoba con ambas manos y presionó con fuerza, manipulando la escoba para que cayera. George y Lina lucharon por controlar la escoba, y el descenso se volvió difícil debido a la resistencia. Su trayectoria de vuelo se tambaleaba de un lado a otro, y antes de que se dieran cuenta, habían alcanzado el espacio aéreo sobre el castillo. Al mirar hacia el imponente castillo, Lina emitió un sonido tan agudo por primera vez. Definitivamente te mataré, de repente, George soltó. Pero puedes manejar la escoba perfectamente, ¿no? Ah. Un mal presentimiento se apoderó de su corazón y al segundo siguiente George le soltó la mano. Los ojos de Lina se abrieron de par en par mientras agarraba con fuerza el mango de la escoba y lo levantaba con todas sus fuerzas, haciendo que la escoba, que acababa de caer, volviera a elevarse hacia el cielo. Si uno cayera desde lo alto de la torre, las consecuencias serían inimaginables. ¿Estás buscando la muerte? George se sentó obedientemente detrás de ella, como un pasajero, incluso envolviendo sus brazos alrededor de su cintura. No quiero tilde. Confías demasiado en mí. Déjame decirte que es la primera vez que vuelo tan alto. Será mejor que, no me importa. Te he confiado mi vida, así que si estás dispuesto a dejarme volar y morir, adelante, vuela. George extendió la mano y le dio un codazo en el hombro. Te recuerdo. El lago negro está al sureste. Después de que terminó de hablar, dejó de hablar y no reaccionó en absoluto sin importar lo que dijera Lina. Lina apretó los dientes y voló hacia el lago negro tal como le había ordenado George. Al menos por encima del lago negro no morirás si te caes. Apretaba la escoba con fuerza, aferrándose a los pedales con todas sus fuerzas. Desde la última vez, nunca había volado más alto que el balcón del segundo piso de la mansión Malfoy. ¿De verdad no planeas dejarme montar una escoba? Lena entonces se dio cuenta de que su postura demasiado adelantada había atrapado el brazo de George entre ella y la escoba. Tengo un calambre muscular. ¿Por qué haces tanto alboroto? Eso fue lo que dijo ella, pero Lina se incorporó un poco. Después de sentarse, descubrió que esta posición le hacía más fácil controlar la escoba que antes, y la escoba ya no giraba descontroladamente como antes. En eso consiste el profesionalismo. Mientras Lina conversaba con George, su miedo a volar a gran altitud disminuyó gradualmente y su resistencia se desvaneció silenciosamente. Lina ya no movía la escoba con tanta cautela como antes, sino que la maniobraba hábilmente para girar en las esquinas y evitar el castillo. Su velocidad aumentó y sus manos se volvieron cada vez más firmes. En ese momento, su corazón aún latía muy rápido, pero sabía que ya no era miedo, sino euforia. Eso es realmente bueno. Ya te lo dije, oye, ¿qué estás haciendo? Con un jadeo de George, Lina dejó caer su escoba de golpe y se lanzó a través de los huecos entre los pilares del puente, con el sonido silbando pasando junto a sus oídos. ¿Tratando de asustarme? Lina sonrió y dijo. No, solo estoy practicando. Pequeña serpiente venenosa.
Estúpido león. Era de tarde, y la superficie del lago negro brillaba con una luz dorada. Lina lo contemplaba desde el aire por primera vez y pensó que era realmente hermoso. Eres una persona bastante interesante. Gracias, lo entiendo. En realidad, no tenías miedo cuando peleabas conmigo por la escoba. Fue entonces cuando sentí que ya no temblabas. Por eso lo dejé ir. Lina se giró para mirarlo, desconcertada. Entonces, ¿qué quieres decir con interesante es? Es porque también tienes un espíritu rebelde en tu interior, lo cual es un encanto especial, ¿sabes? Porque eso es lo que soy. Señor Weasley, ¿qué pasaría si le prohibieran elogiarse durante todo un día? Mi récord es de 18 horas. ¿En serio? No dormiste 18 horas ese día, ¿verdad? Sí, la última vez bebí whisky flame en secreto y dormí 18 horas. Ella lo adivinó. ¿Aún tienes energía para volar de vuelta? ¿Necesitas que vaya? No es necesario. Guau, es increíble. Me hace sentir tan segura. ¿Podrías actuar con normalidad, por favor? Ja, 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 ja. Una risa cordial recorrió la garganta de George, su pecho tembló y una sensación de hormigueo recorrió la espalda de Lina. Cuando el reloj dio las 12 de la medianoche, Hogwarts se volvió silencioso y misterioso. Una figura esbelta, vestida con una fina túnica escolar, deambulaba en la fría noche de principios de primavera, con todo su cuerpo temblando de frío. Extendió la mano y tocó la aldaba. Un águila realista estaba tallada en la aldaba de metal, pero sus ojos, habitualmente agudos, ahora estaban fuertemente cerrados, sin responder en absoluto a los golpes de la chica. Esta es la sala común de Ravenclaw. Para entrar, los estudiantes deben usar la lógica y la deducción para resolver el problema del águila y plantear preguntas complejas. En ese momento, el águila se durmió y la ignoró. Ellos en realidad, desde que entró en esta maldita academia, ya estaba acostumbrada a las bromas que le hacían algunos de los estudiantes, pero la situación de hoy era la primera vez que veía algo así. En el pasado, pasar a lo que pasara, al menos podía regresar a la sala común. Aunque la pregunta sobre el llamador de Ravenclaw era complicada, siempre podía responderla correctamente, así que no tenía miedo. Pero hoy usaron magia para poner a dormir a la que llamaba a la puerta, así que por muy inteligente que fuera, no podía responder las preguntas del águila. El silencioso pasillo resonaba con el sonido de pasos pausados que se acercaban desde lejos. Oh no, ahora la van a arrestar por deambular de noche, y si le descuentan puntos universitarios, será aún peor. Ravenclaw siempre ha valorado mucho el honor de la casa, y si perdiera puntos de la casa debido a sus propias acciones, su situación dentro de la casa solo se volvería más precaria. Los pasos de la patrulla que se acercaba eran como el tañido de una campana infernal, anunciando el fin de su vida pacífica. La dura prueba de hoy la había dejado exhausta. Ella estaba completamente débil y agotada. Al mirar el llamador de la puerta inmóvil, Linda de repente perdió su fuerza. ¿Qué significa eso? Ella ha hecho todo lo posible para vivir una vida discreta y tratar de ser como todos los demás. Tan cansado. Los pasos estaban casi detrás de ella, pero ella era demasiado perezosa para darse la vuelta, ni siquiera para pedir ayuda u ofrecer una sonrisa educada. Linda se desplomó en el suelo frío. Señorita Carter, ¿podría decirme qué hora es? Si fuera la Linda de siempre, podría haberse lamentado en su corazón por estar tratando con Snape, quien era la persona más difícil con la que hablar. Pero en ese momento, su mente estaba en blanco. El miedo a ser penalizada y convertirse en el blanco de las críticas de toda la academia finalmente rompió el último nervio de la pobre chica. No quería responder en ese momento, ni podía hablar. Todos los músculos y articulaciones de su cuerpo parecían haberse convertido en madera, y no podía moverse. Ella sabía que esto era su dolor. Su madre le dijo que las enfermedades mentales requieren medicina mental. La visión de Linda se volvió borrosa a medida que los cálidos recuerdos de la infancia se mezclaban con la fría realidad que tenía ante ella. Sus lágrimas cayeron copiosamente sobre el suelo frío, pero su rostro permaneció inexpresivo. Snape miró a la chica sentada en el suelo. Señorita Carter, espero que al menos se gire hacia mí cuando el profesor esté hablando. Su tono prolongado indicaba que su paciencia se estaba agotando y la impaciencia y el enojo por haber sido provocado se estaban extendiendo gradualmente. En ese momento, una serie de pasos apresurados se acercaron y alguien corría por el pasillo y, a juzgar por el sonido, corrían en su dirección. Ravenclaw es la mejor opción, Ravenclaw es la mejor opción. Linda oró fervientemente en su corazón.
Si castigan a otra persona junto con ella, la ira de los estudiantes se desviará y ella no será la única salida para la ira y el descontento de todos. Profesor Snape. Mientras Lina corría y gritaba, una grieta finalmente apareció en el rostro entumecido y rígido de Linda mientras una enorme conmoción asaltaba su mente. Un estudiante que salió por la noche gritó el nombre de un profesor que estaba patrullando y cayó en una trampa. No pudo evitar abrir mucho los ojos y girar la cabeza para mirar hacia donde miraba Snape. Una chica de Slytherin corría hacia ellos. Con rostro lívido, Snape los condujo de regreso a su oficina, se sentó detrás de su escritorio con los brazos cruzados, mientras Lina y Linda estaban de pie frente al escritorio. Lena acababa de interrumpir la aplicación de la ley por parte de Snape, y él estaba a punto de arremeter en el acto, pero cuando vio que era Lena, no tuvo más remedio que llevarlos a todos de regreso a su oficina para interrogarlos. Hablar. Miró a Lina y su rostro decía: será mejor que tengas algo realmente importante que decir. Lina estaba preparada y le entregó un pergamino. Profesor, estos son los ingredientes de la poción que preparé anoche. Los revisé antes de acostarme y descubrí que podría haber un problema con las cantidades de 2 ingredientes. Para empezar, mis notas en pociones no eran especialmente buenas. Mi padre me dijo que le preguntara al profesor si no entendía algo. No podía dormir por las noches porque no lograba descifrar los datos. Estaba decidido a averiguarlo. Profesor. Por favor, quédese en silencio un momento. Lina cerró la boca de inmediato. Snape y Linda acababan de pelearse, y él necesitaba tiempo para calmarse. Un aluvión de palabras lo ayudaría a recuperarse de su irritación. Él es muy inteligente, y el defecto común de las personas inteligentes es que les gusta ser más inteligentes que los demás. Ella vino buscando ayuda, y cuanto más tonterías decía, más tranquilo y sereno parecía él frente a la adversidad. Cuanto mejor se sienta consigo mismo, más fácil será hablar con él. Snape acarició suavemente el pergamino que tenía en la mano. Polvo de raíz de narciso, ajenjo y sangre de lagarto. Sí, profesor. No tengo los datos precisos ni el orden en que colocaron los crisoles. ¿Qué planeas hacer juntando esos 3? La mirada de Lina se movió a su alrededor con aire de culpabilidad, y Linda intervino. El polvo de raíz de narciso y la artemisa se pueden usar para hacer el agua de la vida y la muerte. Si se agrega un poco de sangre de lagarto durante el proceso, puede dejar a una persona inconsciente durante meses, o incluso morir. De repente Snape miró hacia arriba y, por primera vez, miró directamente al estudiante que tenía frente a él sin ningún desprecio. En las clases de Snape, ella nunca se presentaba a responder preguntas, por lo que mantenía un perfil muy bajo. Snape desconocía que poseía tantos conocimientos de pociones. Sí, así que no te enseñaré los pasos específicos ahora. El tono de Snape se suavizó considerablemente. Por un lado, las bromas de Lina habían desviado su atención, y por otro, la experiencia de Linda en su campo había apaciguado su enojo por la salida nocturna de la estudiante. Lina extendió la mano y tiró de la manga de Linda, y la otra comprendió de inmediato. Profesor, la razón por la que todavía estoy fuera del dormitorio a esta hora es porque el llamador de la puerta de Ravenclaw está dormido y no puedo entrar. Buen compañero de equipo, puede llevar al equipo. Lena parecía estar pensando. Las aldabas de Ravenclaw son objetos mágicos. Para ponerlas a dormir, definitivamente necesitarías una poción más potente que las pastillas para dormir. Profesor, por favor revise rápidamente para ver si alguien ha robado sus hierbas medicinales o ha manipulado el llamador de la puerta. Con el objetivo identificado, a Snape solo le quedó realizar una simple comprobación para ver si la cantidad de hierbas medicinales en la oficina coincidía. En segundo lugar, el ladrón usó una versión mejorada de la poción de muerte y vida en la aldaba de Ravenclaw. En un lugar como el salón, es imposible que alguien le haga algo a la aldaba sin ser visto. Si investigas con cuidado, seguro que encuentras pistas. Sí, hablaré con el director Dumbledore sobre esto y luego investigaré. En cuanto a ustedes dos, a Lina se le encogió el corazón. Si todo esto le restaba puntos a Linda, todos sus esfuerzos habrían sido en vano. Linda permaneció allí con la espalda recta, como un tallo de flor marchito, ni humilde ni arrogante, como si pudiera aceptar con calma cualquier resultado que Snape anunciara. Pero eso es solo una apariencia. Si realmente no tenía intención de buscar absolverse del castigo, ¿por qué estaba tan ansiosa por responder preguntas sobre pociones justo ahora? Señorita Carter, no es del todo culpa suya que estuviera en el pasillo después del toque de queda esta noche, así que le doy una oportunidad.
Tienes 2 horas para preparar un potente antídoto contra el agua de la vida y la muerte. Si logras activar el llamador de la puerta, podrás regresar. Linda levantó la vista sorprendida, abrió la boca, pero al final guardó silencio. Snape no era el tipo de persona que mostraba amabilidad. Era mejor no causar problemas. Snape miró a Lina. Llévala al laboratorio. No me diga que no sabe dónde está, señorita Lina. Lo sé, profesor. Después de más de 1 hora de trabajo, la poción en el crisol finalmente se volvió de un amarillo dorado claro, que es el aspecto que tiene un antídoto preparado con éxito. Después de leerlo, Snape asintió sin expresión alguna, luego pareció mirar fijamente a Lina antes de echarlos. Eres bastante bueno. Lo terminaste en 1 hora y media. Linda parece una chica tranquila, pero no importa. Es inteligente y buena con las pociones, y con eso basta. Durante el proceso de elaboración de la poción, Lina simplemente estaba distraída, salvo por cuando ella le recordaba ocasionalmente dónde estaban los ingredientes de la poción de Snape. Incluso si alguien más tuviera la oportunidad de escapar del castigo, tal vez no podría preparar el antídoto. Es precisamente porque tengo esta habilidad que tengo esta oportunidad, ¿no? Lina caminó silenciosamente a su lado, y de repente habló, su voz como hielo fino en un lago invernal. ¿Conoces su plan, no? Conocías su plan antes de que robaran las hierbas medicinales, por eso te topaste con datos sobre hierbas contra las que no pudiste actuar hoy. Incluso controlaste el tiempo con precisión, apareciendo en el momento exacto para salvarme como un salvador cuando Snape me agarró. Ensayaste lo que dijiste en la oficina hace un momento, ¿no? Lina negó con la cabeza al oír esto. No, eso fue improvisado. Linda hizo una pausa por un momento y luego preguntó. ¿Puedo saber sus razones para hacer esto? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no los detuvieron cuando supieron de sus planes, en lugar de esperar a estar acorralado antes de venir a rescatarme? Por supuesto que es para ti. Las palabras ambiguas hicieron que Linda se detuviera un momento. Frunció los labios y luego rió entre dientes. Sí, ¿y qué tiene que ver esto contigo? Que me intimiden es asunto mío, e incluso si damos un paso atrás, es un problema interno de Ravenclaw. Si quieres mi cercanía, mi aprobación y mi gratitud, debes aparecer cuando estoy en mi punto más bajo. De niño, escuché la historia de un viajero que iba a escalar una montaña. Alguien le dijo que el acantilado que tenía delante era empinado, pero no prestó atención. Más tarde, se cayó. Se rompió una pierna y gritó al cielo y a la tierra al pie del acantilado, pero nadie respondió. Cayó en la desesperación más absoluta. Justo entonces, un brujo lo salvó y le curó las heridas. Aunque no se curó del todo, el viajero solo salvó la vida, pero entregó todas sus riquezas al brujo como recompensa. Pero si hubiera escuchado la advertencia antes, no se habría desplomado. Quien le advirtió no recibió ninguna recompensa, mientras que el brujo se enriqueció aunque no pudo curar su pierna. La mirada de Linda se posó en Lina. Creo que por eso insististe en salvarme del fondo del precipicio. Oh querido, lo resolviste. Lina se tapó la boca juguetonamente, con la admiración apenas disimulada en sus ojos. ¿Y qué vas a hacer? Linda hizo una pausa, apretó los dientes y rápidamente sopesó mentalmente los pros y los contras. Obtendrás lo que quieres. Esta vez, Lina finalmente sonrió desde el fondo de su corazón. Lo lograste, pero quiero que sepas que lo que me conmovió no fue tu amabilidad, sino tu sabiduría y ambición. ¿Cómo sabes que nunca tuve la intención de conquistarte con amabilidad en primer lugar? En realidad, adivina. Claro que es cierto. Si Linda es demasiado estúpida para ver las intenciones de Lina en este asunto, entonces su enfoque fue un error. Sin embargo, no fue solo la inteligencia de Linda lo que atrajo a Lena. Hasta donde ella sabía, Linda y su madre venían del este, trayendo consigo hierbas medicinales y recetas. Dirigían una pequeña clínica en el callejón Diagon. Tras la temprana muerte de su madre, Linda se convirtió en la dueña de una tienda más joven del callejón Diagon. Aunque su tienda estaba desierta y sus ingresos eran escasos, poseía conocimientos de medicina oriental. Recientemente, Lucius se ha vuelto especialmente atento a su salud, invirtiendo en numerosas instituciones médicas de distintos tamaños. Él es su padre, después de todo, y si él quiere estar sano, ella debe hacer su parte. Pero ¿cómo iban a saber cómo preparar el poderoso agua de vida o muerte? ¿No deberían saber que añadir sangre de lagarto al agua de vida o muerte puede matar gente? La mirada de Linda se fijó de repente en los ojos de Lina, llenos de cautela y sospecha. ¿También les revelaste esto? Lina levantó las manos en señal de rendición. ¿Parezco ese tipo de persona?
Es muy probable que así sea. Frunció los labios y bajó las manos. Es muy doloroso. No tienen ni idea de para qué sirve la sangre del lagarto, así que la tomé. Pero nadie sabía que, en estas circunstancias, sumadas al testimonio de Linda, toda la investigación solo comenzaría con Ravenclaw. Solo sabían que las hierbas habían sido robadas y usadas en la aldaba de Ravenclaw. Una vez que descubrieran quién la manipuló, el caso estaría cerrado. ¿Acaso importa quién robó la sangre del lagarto? Eso no es lo mismo en absoluto. Sin sangre de lagarto, la única fórmula que podían crear era el veneno de la muerte, que no es más que un potente somnífero. Por eso nunca lo usaron en la aldaba de Hogwarts. Esto no es, calumnia. Esto no es una calumnia contra la señorita. Linda, que había estado en silencio, levantó de repente los ojos y su mirada se fue enfriando poco a poco. Sí, se lo merecen. Si no lo hacemos, nunca serán castigados severamente, y han hecho tanto en el pasado que merecen pagar por ello. Pero después de todo, estás engañando al profesor. Incluso conspiraste contra Snape, que es el decano. Bueno, espero que Merlín me perdone. Hogwarts nunca fue la utopía de nadie, y la propia Lena no se consideraba la serpiente del Edén. En todas partes hay todo tipo de irracionalidad, derramamiento de sangre, violencia, engaño, traición, exclusión, aislamiento y discriminación. Incluso en este antiguo y misterioso campus. En realidad todo el mundo lo sabe. En opinión de Linda, todo lo que hacía Lena era para ganarse su gratitud y obediencia, y ese era de hecho el objetivo inicial de Lena. ¿Pero en qué se diferencia ella de aquellos que acosaban a Linda? Simplemente devastaron su cuerpo y atormentaron su alma, tratando de quebrantarla a través del dolor físico y el miedo espiritual. Pero Lina parecía querer más. Quería que Linda fuera sus ojos en Ravenclaw, una frágil enredadera parásita, pero una doble tan fuerte como el acero. Después de todo, su querido hermano también estaba en Ravenclaw. Tu truco funcionó de verdad. Justo cuando luchaba y rezaba por dentro, apareciste corriendo por el pasillo silencioso y desesperado. Sin que ellos lo supieran, ya habían llegado a la entrada de la torre de Ravenclaw. Después de que Linda le diera al águila el antídoto que había preparado, ésta despertó lentamente. Como es costumbre, debe responder la pregunta del águila antes de que se le permita regresar a su dormitorio. Los estudiantes de Ravenclaw llegan tarde todos los días debido a este llamador de puerta, lo que demuestra cuán complicadas son las preguntas. Snape parecía estar dándole a Linda una tarea, pero en realidad eran dos. Primero, tenía que preparar el antídoto, y segundo, tenía que responder las preguntas correctamente. De lo contrario, nunca podría volver a casa esa noche. Hola, querido estudiante de Ravenclaw y Slytherin. Parece que incluso este llamador de puerta refleja un sesgo académico. Lena dijo con cierta naturalidad. Cuando me seleccionaron, el sombrero seleccionador incluso sugirió que fuera a Ravenclaw. Por supuesto, eso es solo una fanfarronería suya. El águila la miró con altivez y luego se burló. Lina apretó los puños, decidida de darle una buena paliza a ese llamador de puerta la próxima vez que fuera tarde en la noche. Linda respondió con fluidez las preguntas del águila y entró con éxito a la torre. Solo entonces el águila miró a Lina y dijo: no todos están calificados para ingresar a Ravenclaw. Algunas personas tienen que conformarse con el segundo puesto debido a su talento limitado. Pero ahora no me arrepiento en absoluto. ¿Cuál es el significado? Lina miró el llamador de la puerta. No es nada especial. Acabo de descubrir que, si bien la academia, que se enorgullece de su sabiduría, puede filtrar a quienes no son lo suficientemente inteligentes, quienes son elegidos tampoco poseen sabiduría. Imposible. El sombrero seleccionador encarna la sabiduría colectiva de los fundadores de la casa y nunca se equivoca. Los estudiantes elegidos para Ravenclaw deben estar entre los más inteligentes de todos. Incluso después de haber sido drogada con la poción de vida o muerte por estudiantes de su propia academia, el águila todavía se aferraba a su punto de vista original. Pero en opinión de Lina, una persona lo suficientemente inteligente no hará nada que dañe a los demás sin beneficiarse a sí misma. ¿Qué ganaron los estudiantes que acosaron a Linda? Quizás una emoción momentánea, o quizás una sensación de poder sobre los demás. Pero cometieron algunos errores más. En primer lugar, les faltaba la sabiduría para juzgar a las personas. Veían a Linda como una flor delicada, sin saber que ella también poseía sus propias espinas afiladas. En segundo lugar, el placer que buscan es demasiado bajo. Ya pasaron la edad de disfrutar molestando a animales pequeños, pero aún se entregan a este comportamiento inútil que no les reporta ningún beneficio.
Por último, y esto es lo que más despreciaba Lina, no fueron lo suficientemente cuidadosos al implementar sus planes. No investigaron los antecedentes familiares de Linda de antemano, no se protegieron del mundo exterior cuando discutieron el plan y no ocultaron a los estudiantes de Ravenclaw cuando llevaron a cabo el plan. Si Lina no hubiera aparecido hoy, creía que Linda habría tenido su propia forma de vengarse, aunque tal vez no hubiera sido muy digna. Deberían estar agradecidos de que Linda no se envenenó en algún baño. Deberían agradecerle a Lena. Sin embargo, si no están de acuerdo, no tiene sentido decir más. De todas formas no lo entenderán. Lena se giró y caminó de regreso a la sala común de Slytherin. ¿Por qué celebrar la Pascua? Para ser sincero, no soy cristiano. Algunas personas todavía creen, como algunos magos que viven en familias muggles. Sería inhumano impedirles regresar a casa para celebrar las ceremonias pertinentes. Lena se acercó a la chimenea. El este tiene el festival de primavera, ¿por qué Hogwarts no está de vacaciones? Damián hizo una pausa por un momento y luego dijo: tienes razón. También hay estudiantes de otras regiones, si realmente tenemos que darle a la gente vacaciones como esta, entonces Hogwarts ya no necesitará estar abierto. A los ojos de las familias de magos de sangre pura, la Pascua no tiene otro significado que el de ser una oportunidad para socializar y celebrar banquetes. ¿Vas a ir? Lina golpeó suavemente la invitación sobre la mesa con la punta del dedo, deteniéndose en una línea de letra pequeña. Puedes traer a un amigo contigo. Damián retiró la invitación y asintió. Ve. El día del banquete de Pascua, Lucius, como miembro del consejo escolar, envió fácilmente un carruaje para recoger a los invitados y llevarlos al salón de banquetes. Esta es la primera vez que uso un vestido tan bonito, ¿está bien? Lina miró a Linda de arriba abajo y finalmente asintió con seriedad. Tengo buen gusto. Puedes quedarte con este vestido. Los Malfoy son todos bastante narcisistas. Linda posee la mayoría de las cualidades de un genio. Fuerte capacidad de aprendizaje, reacción rápida y mentalidad estable. Pero a veces puede ser bastante irritante cuando dice cosas. Sin embargo, al pensar en que necesitaría la ayuda de Lina a continuación, Lina dejó de lado su falta de comprensión romántica. ¿Estos son los compañeros que trajiste? Draco apareció ante ellos sin que nadie se diera cuenta, observó a Lina de arriba abajo y asintió con seriedad. Mi gusto es realmente. Lina inmediatamente cubrió la boca de Draco y le sonrió tímidamente a Linda. Linda permaneció de pie en el mismo lugar, impasible ante sus acciones, como si alguien le hubiera quitado la batería. Selwyn apareció frente a los tres, que estaban a punto de irse sin que nadie lo notara. Los miró de reojo y luego fijó su mirada en Linda. Algunas personas son realmente especiales. Si conocen a alguien con poder o influencia, harán todo lo posible por congraciarse con él. Es realmente desagradable ver ese comportamiento adulador. Después de terminar de hablar, miró de reojo a Lina y dijo: nuestra invitación dice que solo puedes traer a un amigo. Sí, la familia Selwyn organizó este banquete. A él ya le desagradaba Lina, y ahora que era el organizador, sería anormal que no dijera algo sarcástico. Sí, así que solo traje un amigo. Linda se paró al lado de Lina, y Lina naturalmente tomó la mano de Linda. La madre de Linda solo le dejó una tienda de hierbas medicinales chinas tras su fallecimiento. No tiene raíces en Inglaterra y está muy nerviosa en este momento. Sí, al igual que Crabbe y Goyle son amigos de Draco. Lena miró a Draco y notó que él no había notado lo extraño de las palabras de Selwyn. Lo jaló silenciosamente detrás de ella. Hay muchas maneras de incomodar a alguien en este mundo. Bloquear a alguien en el baño es una forma, pero usar palabras para sembrar discordia en sus relaciones interpersonales es otra. Selwyn claramente prefería esto último. Mencionó a Crabbe y Gore como ejemplos, sus intenciones eran obvias. En Slytherin, nadie podía dejar de ver la diferencia de estatus entre estos dos y Draco. Eran más como sirvientes y amos que amigos. Selwyn claramente está intentando encajar a ella y a Linda en este patrón también. Después de decir eso, Selwyn miró a Linda expectante, tratando de disfrutar la expresión de su rostro después de ser humillada. Sin embargo, Linda, que estaba en Ravenclaw, no conocía en absoluto a Crabbe y Goyle, así que ¿qué podría entender? Pero eso no significa que todos estén confundidos. Muchas personas ya han notado lo que está pasando. Dada la situación actual, si ella lo refutara enojada, solo avergonzaría a Draco y a los otros dos, ya que la relación de Linda con ella no era como la de los otros dos. Si ella hubiera seguido las palabras de Selwyn, Linda seguramente se habría sentido infeliz cuando lo recordara más tarde.
Parecía sentir que esta era una situación difícil, por eso se acercó a ella y le dijo esto. El banquete ni siquiera había comenzado y Lina no quería molestarse con esa personalidad performativa. La familia Selwyn nos envió una invitación a Draco y a mí. Linda es mi compañera, pero los compañeros de Draco no parecen ser Crabbe y Goyle. Entonces, señor Selwyn, ¿a qué se refiere con este comportamiento irrazonable delante de nosotros? ¿Está diciendo que no le da la bienvenida a Malfoy al banquete? La expresión de Selwyn se volvió bastante interesante. Había querido humillar a Linda, pero por desgracia, Linda no lo entendía, y Lina le producía una sensación de impotencia, como golpear algodón. Draco estaba muy disgustado con esto, pero al estar en el centro de la conversación, no pudo mostrar su enojo en ese momento. Sin embargo, como Lina ya había hablado, le siguió la corriente. Sí, yo tampoco los traje. Selwyn, ¿qué quisiste decir con eso? Draco fingió no entender, coordinándose perfectamente con la fingida ignorancia de Lina, y lanzó una serie de golpes combinados. Selwyn no quería hacer un gran alboroto por ello, así que respiró profundamente, miró a Lina y se dio la vuelta enojado. De repente, esa noche, llovió en Hogwarts y todos, vestidos con lujosas sedas, quedaron empapados. En el caos, Lina y Linda fueron apretujadas en un carruaje con Damián. La lluvia llegó de repente, y la sequía no pudo hacer mucho. Cuando finalmente llegaron al salón de banquetes, todos estaban desaliñados en distintos grados. Cuando las gotas de lluvia comenzaron a caer, Lina lanzó un hechizo de inmunidad al agua y al fuego sobre las dos personas que la rodeaban. Pero en el salón de banquetes, Lina todavía se puso la chaqueta del traje que Draco se había quitado. Parece que esperabas que lloviera. Linda, que solo estaba ligeramente mojada por la lluvia y ya estaba seca, susurró al oído de Lina. No digas tonterías, ella realmente no sabe. Lina sintió que desde que orquestó el incidente en el que utilizó a Snape para castigar a quienes acosaban a Linda, su imagen de sí misma se había salido de control. En realidad, Lina no era tan inteligente como Linda imaginaba. Simplemente le faltaba un poco de conciencia. La cena de Pascua se celebró en la finca privada de la familia Selwyn. Al atravesar el jardín y entrar al salón de banquetes, uno era recibido por una deslumbrante exhibición de oro y esplendor. Los elfos domésticos limpiaron previamente las tallas de marfil y los muebles dorados, dándoles un aspecto impecable y majestuoso. Se colgaron numerosos espejos por todo el salón, lo que confería a la habitación una apariencia más espaciosa. Los asistentes al banquete de hoy eran todos ricos e influyentes, lo que demostraba la dignidad y respetabilidad del anfitrión. Sin embargo, los padres de Selwyn tenían expresiones de preocupación en sus rostros. La cena fue similar a un baile, con todos dispersos en pequeñas mesas para disfrutar de su comida y bebidas favoritas. Al son de la melodiosa música clásica, las parejas jóvenes giraban y bailaban en el salón. Lucius, con Draco a su lado, se movía con facilidad entre las familias que se acercaban a él, mientras Pansy levantaba su copa en su dirección. Lena respondió con una sonrisa, y justo cuando estaba a punto de llamarla, Pansy fue llamada por la señora Parkinson, aparentemente para hablar con otras familias. Al notar que Linda estaba al lado de Lina, Narcisa sonrió y tomó prestada a Lina de ella, guiándola a través de las formalidades antes de llevarla de regreso al lado de Linda. Narcisa se inclinó y pellizcó suavemente el rostro aún ligeramente regordete de Lina, recordándole suavemente que no bebiera alcohol. De vez en cuando, personas de otras familias se acercaban a ellos para charlar, pero una vez que el banquete llegaba a la mitad, ya nadie se les acercaba. Linda le susurró al oído a Lena. Esta es una mansión que se especializa en organizar fiestas sociales. Lina se sorprendió un poco. ¿Cómo lo supiste? Ella había asumido que sería una cena familiar en la propiedad de Selwyn, pero Linda estaba segura de que era un lugar para socializar. ¿Ves esos candelabros? Las capas de cera que gotean de las velas derretidas se forman claramente al quemarse y apagarse repetidamente. Pero las velas aún tienen una fragancia agradable cuando se queman, lo que significa que no han estado mucho tiempo en el aire y fueron reemplazadas recientemente. Y hay ligeros arañazos en el suelo, que no pudieron ser consecuencia de una simple reunión ocasional. Las familias comunes no suelen usar el salón de banquetes de su mansión, así que es aquí donde suelen reunirse las familias de magos británicos. Lina recordó que, aparte de los días festivos especiales cuando se celebraban fiestas en la mansión Malfoy, Lucius solía salir a asistir a las fiestas en carruaje. Parece que la familia Selwyn es aún más poderosa de lo que Lina imaginaba.
Una familia sin un verdadero apoyo empresarial no puede convertirse en un centro social. Linda, sin darse cuenta de que los pensamientos de Lena ya se habían alejado mucho, imitó a Lena girando suavemente su copa de vino, mientras el líquido dorado pálido brillaba en la delgada copa de champán. Tú y yo no bebemos el mismo tipo de vino. La voz ligeramente alzada de Linda atrajo la atención de Lina. Después de hablar, incluso golpeó su copa de vino con la yema del dedo. Mientras movía, una pastilla cayó silenciosamente en la copa de vino de Lina. Linda le guiñó un ojo y Lina, sin sospechar nada, levantó su vaso y se lo bebió todo de un trago. Luego todo se volvió negro y me desmayé. Una cacofonía de voces llegó a sus oídos, y parecía que Draco, cuya mirada seguía fija en ella, corría delante de ella. ¿Qué le pasa? Bebió una copa de vino y de repente se desmayó. Ayuda a tu hermana a levantarse primero, Lina. Lina podía oír cada vez menos y solo distinguía fragmentos de palabras. Lo siento, Selwyn, arruiné tu fiesta. Ella lo pensó sin ningún remordimiento. Pero pronto perdió la audición y la sensibilidad. Sus pensamientos se fueron dispersando poco a poco, como algodón sumergido en agua. Espera, algo no está bien. Lina se dio cuenta de repente de que esta vez la sensación era diferente a la de los experimentos anteriores. El miedo se apoderó rápidamente de su cuerpo, pero bajo la influencia de las drogas, su mundo quedó reducido a oscuridad y silencio. Cuando despertó de nuevo, estaba acostada en la cama, con la boca llena del sabor amargo y astringente de las hierbas. A juzgar por el diseño interior, todavía debería estar en el área del banquete, probablemente en una habitación de invitados. Lina intentó mover los dedos y el rostro agrandado de Draco apareció inmediatamente cerca de ella, sobresaltándola. ¿Estás despierto? Yo también pensé que casi moría. Lina se incorporó con dificultad, y Draco se adelantó de inmediato para ayudarla. Solo Draco y Linda estaban en la habitación. Respira hondo. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Hay algo que te preocupe? Lina siguió las instrucciones de Draco y respiró hondo. Sin sentir ninguna molestia, negó con la cabeza. Te desmayaste, lo cual nos dio un susto terrible. El médico de Saint-Goman vino de inmediato, pero no pudo ver nada malo en ti. Sigue siendo Linda. Draco la miró sutilmente. Sí, fue Linda quien te dio el diagnóstico después de tocarte la muñeca. Dijo que el resfriado te afectó el corazón y los pulmones, y que te desmayaste porque bebiste alcohol. El clásico interno del emperador amarillo menciona dolor de cabeza desmayado, y el uso de Sinitangolizon Tank para calentar el medio y disipar el frío es adecuado para los desmayos causados por un frío interno excesivo. Mientras hablaban, varias personas que habían oído el alboroto entraron por la puerta. Todos se sobresaltaron al oír lo que se decía. Afortunadamente, el señor Malfoy nos proporcionó la medicina y la descubrimos a tiempo. Ya te la di. Descansa y no te preocupes demasiado. Tras escuchar, la preocupación de Narcisa desapareció poco a poco. Dio un paso adelante, rodeó suavemente el cuello de Lina con el brazo y la abrazó con fuerza. Te dije que no bebieras, ¿estás tratando de asustarme hasta la muerte? Lo siento, mamá, sé que me equivoqué. Linda le dirigió a Lena una mirada significativa y continuó. Debes tener cuidado de evitar vivir en entornos donde la gente fuma. La mirada de Lucius cayó fríamente sobre el señor Selwyn, el anfitrión del banquete, que todavía sostenía una pipa en la mano. El corazón y los pulmones están conectados, por eso también debemos tener cuidado de no dejar que nuestras emociones se queden estancadas en nuestro corazón o se alteren. El señor Nob frunció el ceño ligeramente mientras su hijo lo perseguía. Suspiro, tenemos que tener cuidado con todo. Después de sus palabras, todos en la sala comenzaron a preocuparse, ya que las personas de mediana edad siempre están especialmente preocupadas por su salud. Lina miró a Lucius, quien parecía indiferente pero en realidad estaba ansioso por comenzar a tomar notas. Finalmente comprendió. Sus problemas cardíacos y pulmonares eran una mentira. El verdadero problema era que este grupo de personas poderosas los tenía. Linda simplemente había identificado algunos síntomas que les causaban ansiedad y se los atribuyó a Lina. La señorita Carter es capaz de diagnosticar problemas que ni siquiera los médicos de San Mungo podían. Es una joven talentosa y realmente extraordinaria. Me halagas. El doctor Saint-Goman y yo simplemente tenemos diferentes áreas de especialización. Lina tomó la mano de Narcisa. Mamá, ¿no has estado diciendo últimamente que te ves pálida? Deja que Linda te eche un vistazo. He oído que la medicina oriental es muy avanzada. Narcisa dudó por un momento. ¿Está bien, señorita Carter?
Ciertamente. Al caer la noche, Lina caminó deliberadamente más rápido cuando se fue, dejando a Linda atrás. Después de esperar un momento dentro del carruaje, este se desplomó ligeramente y Linda se agachó y entró. ¿Qué te parece? Linda sonrió con picardía, abrió la palma de la mano y se la ofreció. En su mano había una tarjeta con la dirección de la mansión Malfoy escrita. ¿Solo uno? Linda chasqueó los dedos y desplegó todas las cartas que tenía en la mano. Lina respiró aliviada al ver tantas tarjetas de presentación. Las cosas iban sobre ruedas, tal como lo habían planeado. Linda muestra sus exquisitas habilidades médicas en el banquete, cautivando el corazón de un mago de mediana edad que busca salud. Al conectarse con los Malfoy y otras familias de sangre pura, Linda pudo desarrollarse rápidamente, ya sea asegurando su inversión o convirtiéndose en médica a tiempo completo. Sin embargo, según su plan inicial, debería haber sido envenenada, ya que también quería causarle problemas a Selwyn. Habían practicado el veneno muchas veces antes. Aunque Lina entraría en coma, no perdería sus 5 sentidos. Esto le permite comprender más fácilmente la situación que la rodea. Sin embargo, hoy en día los efectos de la medicina han cambiado. Te han envenenado, pero no con el veneno que usamos. Al tomarte el pulso hoy, descubrí que también te han envenenado con otro tipo de veneno. En otras palabras, mientras ellos estaban escenificando su propio drama, alguien más estaba envenenando a Lina. A veces, las cosas suceden simplemente por casualidad. Si tu padre no hubiera tenido las hierbas medicinales que necesitaba, habrías estado en peligro. Afortunadamente, sabes cómo curar el veneno. Un temor persistente se apoderó del corazón de Lina. De hecho, antes de ir al banquete, tenía 2 opciones. Primero, lleva a Linda al banquete. Después de que Linda demuestre sus habilidades médicas, podrá conectar con la familia de sangre pura y conseguir más clientes, de los cuales Lina también se beneficiará. En segundo lugar, Lina llegó sola, encontró a un tipo desafortunado para envenenarlo, lo curó y luego monopolizó las conexiones de aquellos que acudieron al escuchar la noticia. Sin embargo, rechazó la segunda opción después de enterarse de que los Malfoy también asistirían al banquete. Además, si hubiera insistido en seguir su propio camino y no hubiera llevado a Linda con ella, realmente podría haber muerto aquí. Pienso en el envenenamiento de esta noche. Linda sostuvo la mirada de Lena con cierta vacilación. Lucius lo hizo. ¿Por qué la medicina que necesitabas para el veneno que te infligieron hoy estaba en su poder? Si es solo una coincidencia, ¿qué hay del accidente durante el partido de Quidditch de antes? Puede que tu padre no sea tan simple como crees. Lena se apoyó en los costados y tamborileó ligeramente con las yemas de los dedos. ¿Así que crees que el incidente de Quidditch de la última vez también fue planeado por mi padre? Linda asintió. No es imposible, pero la preocupación y la ansiedad de Draco por ti no parecen falsas. Lina reflexionó un momento. Las 2 coincidencias eran ciertamente intrigantes, pero sentía que el cerebro detrás del envenenamiento de hoy era otra persona. ¿Quién invitó al médico de Sangoman? Es tu padre. Entonces, si Lucius la envenenó, ¿por qué el médico que trajo no pudo diagnosticar su enfermedad? Incluso si ahora sabe sobre la relación entre Lina y Ridley, todo lo que quiere obtener de Lina se basa en la premisa de que ella está viva. Lucius no podía prever que la acompañaría un descendiente de una familia de practicantes de medicina tradicional china. Además, pudo salvarse después de lo ocurrido en el partido de Quidditch de ese día. Entiende a Draco y sabe que sus acciones fueron solo tensión y preocupación subconscientes. Ya sea autorrescate o rescate por otros, el elemento más importante es la escoba, y este elemento crucial fue traído por Ron Weasley. Si fuera Lucius, se habría esforzado mucho para crear el espacio-tiempo del baile errante, pero si Weasley no hubiera traído una escoba, o si su hijo Draco se hubiera parado frente a Lena, ¿qué debería hacer? En opinión de Lina, había demasiados puntos sospechosos en estas cosas. Si ellos pudieran notar las coincidencias, otros podrían no ser incapaces de hacerlo. Incluso es posible que alguien quisiera usar esto para sembrar discordia entre Lina y Malfoy. La gola descontrolada y el veneno estaban destinados a matar a Lina. Si ella moría, ¿quién se beneficiaría? Lina reflexionó durante un largo rato antes de hablar en voz baja. Ten cuidado al tratar con estos sangre pura. El carruaje avanzó y la luz de la luna brillaba a través de las ventanas, iluminando el rostro de Linda. Tenía los ojos rojos y parecía tener algunas lágrimas. Lina recordó que, al despertarse, Linda parecía haber estado llorando. Igual que la reacción normal de un amigo después de que alguien se desmaya.
No esperaba que mi compañera de clase Linda se preocupara tanto por mí. Lina bromeó y se acercó a Linda. Linda la miró, con las orejas ligeramente rojas, y luego giró la cabeza para mirar por la ventana con un toque de pánico. La cabaña en la selva tropical de Sudamérica se impregna del aroma húmedo de los árboles, y en la cabaña de madera crecen plantas coloridas. La puerta está entreabierta y se vislumbran vagamente dos figuras dentro. Uno estaba sentado en una silla, mientras el otro estaba arrodillado sobre una rodilla. Los dos hablaban en una postura tan desigual que sus palabras eran difíciles de escuchar. Partido de Quidditch, Severus la detuvo, y no le permitió verlo. Bien hecho. Evidencia, destruir, hazlo lo antes posible. ¿Y qué pasó en el banquete? Inevitablemente, algunas personas, el grupo de personas permaneció tácitamente en el salón, sentados alrededor de una mesa redonda y ocupándose de sus propias tareas. Gestos básicos de hechizos con las manos. Teodore, ¿qué te pareció lo que aprendimos la primera semana? ¿Podría ser que el puré de guisantes que comí esta noche me haya causado una intoxicación alimentaria? Draco, sin siquiera levantar la vista, bromeó, pero con el rabillo del ojo vio que Pansy miraba en dirección a Teodore. Te sugiero que uses el cerebro y lo pienses. Se nota que está estudiando. ¿Crees que todo el mundo es como tú, con tareas interminables todos los días? Blaise abrió una tarea de astronomía y participó durante el descanso. Brace, por favor, cuida tus palabras. ¿No te das cuenta de que tus palabras han ofendido a todos los presentes? Mientras luchaba con su tarea de historia de la magia, Lina comentó casualmente. Tienes una lengua demasiado afilada. Podrían atacarte en grupo. Frunció los labios y miró a Teodore a su lado. Claro, excepto el chico que está a mi lado. A juzgar por su actitud relajada, sospecho que está de vacaciones en Hogwarts. Pansy, furiosa, golpeó la mesa con la pluma. No recuerdo nada de esta maldita tarea de historia de la magia. Draco, mueve un poco tu silla. Estamos demasiado cerca, es asqueroso. Blaise frunció el ceño y movió la silla un poco hacia un lado. Extendió la mano y apartó la pluma de Draco con el dedo. Por cierto, tu pluma casi me golpea la cara varias veces. Lina, ¿recuerdas cuál era el hechizo para hacer que la pera bailara claqué? Draco ignoró por completo a Blaise y en su lugar golpeó la mesa frente a Lina con su pluma para llamar su atención. Hechizo de movimiento básico. Lina soltó una pregunta fácil. Lo sé, ¿por qué no me preguntaste? Blaise golpeó la mano de Draco 2 veces con su bolígrafo y lo miró de reojo. En lugar de preguntarte a ti, pregúntale a Pippi Ghost. Te sentaste a mi lado durante esa clase de transformación y te quedaste dormida durante todo el proceso. Teodore, ¿dónde está tu libro de herboristería? Me estoy volviendo loco. No puedo leer ni una sola palabra de las notas de Draco. Apuesto a que se estaba quedando dormido. Pansy, ¿qué quieres decir? ¿Estás cuestionando la legibilidad de mis notas? Draco levantó su pluma goteando y Blaise rápidamente se agachó a un lado. Oigan. ¿Pueden dejar de discutir en mi camino? Draco, casi me salpicas la ropa con la tinta de tu pluma. Lina parecía impotente. La situación se estaba descontrolando, a juzgar por el estado de quienes estaban frente a ella. Solo podía oír las acusaciones de Blaise contra Draco. ¿Por qué no puedo encontrar la receta de la peonía blanca por más que haga? Lina, absorta en el estudio de pociones, no prestó atención a su entorno, sus ojos prácticamente perforaban el libro. Teodore, ¿puedo echar un vistazo a tu tarea? Te prometo que no escribiré exactamente las mismas respuestas que tú. Lina extendió la mano y tocó a Teodore, mirándolo expectante. Tómalo tú mismo. Teodore la miró de reojo y asintió de inmediato. Oh, gracias. Su respuesta fue tan rápida que Lina se quedó atónita y casi dudó de haberlo escuchado mal. Tal vez Teodore ya la ha perdonado por haber dejado accidentalmente su tarea en la biblioteca, por haberse olvidado por completo de pensar mientras copiaba el trabajo y por haber escrito su nombre en la columna de nombres. Además, ¿podrían los tres de allí estar un poco más en silencio? Si quieres discutir, gira a la izquierda al salir. Lena sacó su tarea de una pila de libros y Teodore giró la cabeza para mirar hacia adelante, hablando en tono impaciente. No hay problema, me callaré ahora. Pansy intervino rápidamente en voz baja. 3 horas después, Lina por fin terminó toda su tarea. Tenía el cuello rígido y dolorido, así que se balanceaba de izquierda a derecha para estirar los músculos. Después de ajustar su estado de ánimo, Lina pensó por un momento en algo que sucedería en los próximos días. Teodore, el profesor Snape quiere que vengas a su oficina.
Un compañero de clase con el que no estaban familiarizados llamó a Theodore y Lina lo miró con una expresión perpleja. Theodore asintió. Se levantó con energía, con una leve sonrisa en los labios, y sostuvo la mirada de Lina. Ayúdame a ordenar. Dejó una frase y salió por la puerta de piedra. Cuando Theodore desapareció de la vista, Lina salió de sus pensamientos y comenzó a ordenar su escritorio, preparándose para regresar a su dormitorio a descansar. Veamos, ¿en serio está siendo tan obediente como para ayudar a Theodore a empacar sus cosas? Frente a ella, Blaise le guiñó un ojo a Lina, revelando una sonrisa maliciosa. Lena lo miró de reojo. Blaise, ¿eres un perro? No, la voz de Theodore en realidad no era tan baja. Blaise se acercó a Lina y habló lentamente. Lina entrecerró los ojos y le sonrió. Un recordatorio. Si tu tarea es comparable a la hoja de respuestas, con gusto te ayudaré a empacar tus libros de texto. Él asintió con cierta pereza, ladeando la cabeza para mirarla a los ojos. ¿Qué travesura estabas tramando? Lina se sobresaltó, pues no esperaba que Blaise fuera tan observador. Lo despidió con un dejo de desdén. La curiosidad mató al gato. Ocúpate de tus asuntos. Voy a mi dormitorio a descansar. Draco, Pansy, tarea pausada. Creo que Lina está a punto de tener un muy interesante. De repente, la voz lasciva de Blaise sonó y Lina se despertó sobresaltada, extendiendo rápidamente su brazo para cubrir su boca en un movimiento fluido. Bueno, Blaise quiere hablarme sobre su plan de repaso. Salgamos a discutirlo sin molestarlos mientras continúan con sus trabajos. Lina forzó un par de risas secas con los dientes apretados, le tapó la boca a Blaise y lo sacó a rastras del salón. Blair, sal conmigo. ¿Un plan de estudios? No hay problema, me encantaría hablarlo en detalle contigo. Blaise separó lentamente sus dedos y le susurró al oído. Chasqueó los dedos hacia los dos niños que todavía estaban en estado de shock por la escena que tenían delante. Ustedes dos son buenos niños, hagan bien sus tareas. Maldita sea, ¿esos dos realmente han empezado a pensar en estudiar? Pansy negó con la cabeza. Definitivamente hay algo mal con la comida de la cena, y todos se comportan de forma extraña y ridícula. Como sea, apresurémonos a terminar nuestros trabajos. Creo que somos los únicos dos que aún no hemos terminado nuestras tareas. Draco seguía escribiendo frenéticamente su artículo, demasiado perezoso para siquiera mirar lo que le esperaba. Con una mezcla de tirones y arrastres, Lina condujo a Blaise cuesta arriba, pasando por el pasillo subterráneo, el auditorio y subiendo una escalera tras otra. Lina, ¿planeas llevarme a un lugar secreto para asesinarme y silenciarme? Blaise caminó perezosamente detrás de ella, tirando del dobladillo de Lina 2 veces. Lina ni siquiera se molestó en girar la cabeza para mirarlo. Es cierto, eso es justo lo que estaba pensando. Entonces puedo recomendarte un lugar que es poco probable que sea descubierto. Brace respondió con indiferencia, con las manos en los bolsillos. SHH, cállate. Si te portas bien, podría considerar terminar esto rápidamente. Lina imitó su extraño acento, hizo una pausa y susurró a su lado. ¿Qué sentido tiene terminarlo tan rápido? Apuesto a que no es algo por lo que estar agradecido. Blaise se levantó de nuevo, con una sonrisa en sus labios. Sí, te voy a llevar a hacer algo malo. Lina imitó su astucia habitual, se dio la vuelta, lo agarró de la manga y continuó subiendo las escaleras. Blaise avanzó a grandes zancadas, alargando deliberadamente las palabras. ¿El bosque? La voz burlona volvió a sonar. Lina, entiendo cómo te sientes, sin embargo, dada nuestra relación actual, escabullirnos al bosque para una cita parece que vamos demasiado rápido. ¿Qué pasa? Creo que es el momento perfecto. Lina meneó la cabeza con expresión seria y empujó la puerta de la torre astronómica. ¿Tienes miedo? ¿La torre astronómica? Blaise entró lentamente, de pie en lo más alto de la barandilla, contemplando el castillo bajo la noche estrellada. Es un lugar perfecto para una cita. Tienes mucha imaginación. La razón por la que elegí este lugar es muy simple. Puedo tirarte aquí abajo si no estoy de acuerdo contigo. Dime por qué quieres exponer mis pensamientos. Lina se acercó a él con un dejo de duda en su voz. En realidad, debería haber dicho simplemente que estabas haciendo conjeturas descabelladas. Pero aún así me sacaste. Tienes la boca demasiado cerrada. Tengo que usar un pequeño truco para que me digas la verdad. Mira, tal como ahora, estamos uno al lado del otro en la terraza de la torre de astronomía. Blaise fingió una expresión inocente, ladeando la cabeza para mirarla.
Obviamente, este método cumple su propósito. Es extraño, siempre te has mostrado indiferente ante mis asuntos, pero ahora tu comportamiento es sospechosamente anormal. Lina reflexionó durante un momento, con un dejo de cautela. Puedes interpretar esto como que de repente siento curiosidad por ti. Blaise todavía tenía esa actitud despreocupada y despreocupada. Sin siquiera pensarlo, supo que la afirmación era absolutamente falsa. Oh, gracias por su preocupación, pero por favor retire su curiosidad innecesaria. Lina lo miró enojada. Si puedes esconderte detrás de las cortinas y escuchar a escondidas mis conversaciones, ¿por qué no puedo al menos echar un vistazo a lo que estás pensando? La situación es diferente. En ese momento, no tenía otra opción. Estaba en un estado pasivo, pero tú controlabas tu mente. No me dejaré engañar por tus palabras. Me pusiste tan nervioso en ese entonces, deberías estar agradecido de que no te pedí una compensación por mi angustia emocional. Lina respiró hondo y se dijo a sí misma que debía mantener la calma. Era tarde en la noche y la torre de astronomía estaba vacía, así que era el momento perfecto para interrogar al burro. Lena suavizó el tono y preguntó con calma. ¿Qué tal si cambiamos de tema? Por ejemplo, ¿qué tal si aprovechamos para contarme tu historia con esa lechuza? Blaise sonrió aliviado. Es mucho más tarde de lo que esperaba. Casi pensé que lo habías olvidado. Eres muy lento para reaccionar. Lina extendió las manos, con el rostro lleno de preguntas. Como últimamente desaparecías constantemente y nunca te vi en el salón, ¿cómo podría tener la oportunidad de preguntarte? Cuando nos cruzamos hace un par de días, te llamé, pero me ignoraste. Incluso pensé que me estabas evitando a propósito. Su tono se elevó y Blaise sonrió. Adivinaste bien. Últimamente he estado evitando el tema deliberadamente. Estoy esperando el momento oportuno, como ahora. Cambiemos. Tú y yo cambiaremos tu mala idea de antes y te contaré todo sobre ese burro. Entonces, Lina, ¿son satisfactorias las condiciones que te ofrecí? Una sonrisa maliciosa se dibujó en los ojos de Blaise mientras la miraba fijamente. Brace, tu talento para comprender a la gente es realmente útil cuando se usa para negociar con amigos y compañeros de clase. Lina se mordió la mejilla. Aunque no importaría si se lo decía, la sensación de amenaza era realmente desagradable. No me extraña que de repente cambiaras de opinión. Así que eso era lo que estabas planeando desde el principio. Zorro intrigante. No me idolatres demasiado. La sonrisa de Blaise se profundizó al inclinar la cabeza para mirarla a los ojos. Entonces, ¿vas a cambiar o no? Por supuesto, cambiaremos. Lina no tenía ninguna duda al respecto. Necesitaba saber de dónde venía el burro. Mi mala idea no es un secreto. ¿Seguro que quieres intercambiar esto? Podría ser una apuesta perdida. ¿Sí? La expresión de Blaise se volvió intrigante. Hace 10 minutos, cuando te pregunté directamente en el salón, ¿por qué te negaste a revelarme información? Lina, ¿puedes decirme por qué? Blaise miró hacia otro lado, mirando la luna que colgaba en el cielo nocturno, y preguntó casualmente. No tengo ni idea. Ahora era el turno de Lina de quedarse sin palabras. No podía negar que no quería compartir el secreto con Blaise. Esa era la verdad. Blaise siempre pareció estar envuelto en misterio para Lina, y sin darse cuenta, ella comenzó a desconfiar de él, pensando que sería suficiente para mantener sus interacciones en un nivel normal. Tú y Draco comparten un secreto que pertenece a Malfoy, y tú y Theodore también tienen un secreto que no se puede contar. Sin escuchar la voz detrás de él, Blaise miró hacia el cielo nocturno y volvió a hablar lentamente. Cuando te pregunté, intentaste por todos los medios evadir la pregunta y eludir el tema. Tuve que usar trucos para sacarte la verdad. Incluso si no son amigos, como exalumnos, ¿es justo este tipo de trato diferenciado? Quizás fue la imaginación de Lina, pero no pudo ver su expresión con claridad en la oscuridad. Sin embargo, percibió vagamente que su tono parecía contener autodesprecio y burla. Lina hizo una pequeña pausa, dio un paso adelante y preguntó tentativamente. Entonces, ¿estás discutiendo conmigo por esta supuesta diferencia en nuestras expectativas? Brace no habló, pero la miró con expresión ambigua. Piensa por ti misma. Después de unos segundos de silencio. ¿Estás infeliz porque no te saco a causar problemas? Tal vez. Blaise parpadeó 2 veces, su tono carecía de cualquier emoción particular, dejando a Lina insegura de si realmente había descifrado sus pensamientos. Parece que últimamente te llevas mejor con los demás, sangre pura de la academia. Si otros pueden, ¿por qué yo no? ¿En qué piensas?
No me distancié de ti a propósito, simplemente no he encontrado el momento adecuado para llevarte conmigo. A Lina le resultó difícil creer que Blaise hiciera un berrinche por un punto tan inesperado, destrozando instantáneamente sus ideas preconcebidas sobre él. Tal vez fue porque él usualmente daba a la gente la impresión de ser poco confiable, siempre adoptando un comportamiento casual y relajado, que Lina no estaba dispuesta a confiar en él. ¿Tú, me vas a llevar a jugar? Blaise alargó la frase, claramente sorprendido por la respuesta de Lina. Está bien, entonces estaré contigo en esta mala idea. Espera, cálmate. Deberíamos terminar nuestro asunto antes de discutir si puedes participar. Lina rápidamente hizo un gesto con la mano para interrumpir y cambió de tema. Cuéntame primero sobre los entresijos de ese búho. Blaise asintió y comenzó a explicar lentamente. ¿Un búho? Para ser precisos, el animal en el que se transformó es un búho cornudo. Ella frunció el ceño y le instó. No hay necesidad de enfatizar cosas triviales. Por favor, ve directo al grano. Es un animago cambiaformas de la familia Lestland. ¿Has oído hablar de él? Lena repitió en voz baja. ¿Lesterland? Creo que lo vi en una tarjeta de rana de chocolate. Un mago de la antigua Grecia, y es el animago cambiaformas más antiguo del que se tiene constancia. Así que ese búho es descendiente de Lesterland. No esperaba que este tipo tuviera semejante pasado. Con razón siempre actúa con tanta arrogancia y presunción. Lina imaginó ese atractivo perfil. Blaise notó su distracción y chasqueó los dedos cerca de su oreja. Además de su capacidad para cambiar de forma, ese tipo no tiene otros talentos o habilidades sorprendentes, y casi ha desaparecido de la vista del público. Lina bajó la cabeza y pensó un momento. Entonces, ¿cómo supiste que el búho era descendiente de la familia Lestland? Los animagos transformados de la familia Lesterland tendrán patrones especiales en sus espaldas. En Nochebuena, el día que dejaste Hogwarts, me encontré con su lechuza transformada, bueno, suena mejor llamarlo lechuza como tú. Al pasar por el salón, vi una lechuza que debería haber estado en el recinto de las lechuzas volando por el pasillo. Sus inusuales marcas me hicieron sospechar que había algo más en la historia. En cuanto a cómo atraparlo, es muy sencillo, no necesitas saberlo. Blaise terminó su relato metódicamente, resumiendo los acontecimientos en pocas palabras, e incluso afirmando que había capturado al animago utilizando un método simple. Lina comenzó a mirarlo con nuevo respeto. Era más inteligente de lo que ella había imaginado. ¿Cuál es el método? ¿Por qué lo mantienes en secreto? Lina parpadeó 2 veces con ojos expectantes y no pudo evitar señalarle la nariz. Dime, ¿qué clase de hechizo asombroso es? Pegamento. ¿Qué? Lina dudó de haber escuchado correctamente y volvió a mirarlo. Vertí una pequeña botella de pegamento en la jaula a la que iba a regresar, y cuando regresé, estaba atascada y no se podía mover. Blaise, aparentemente indiferente, preguntó. ¿Lo aprendiste? Lina abrió la boca ligeramente. No hace falta saberlo. Lina, tu expresión es muy triste. No importa el método, siempre y cuando se logre el objetivo. Lena no tenía intención de indagar más en sus acciones. Entonces, ¿por qué está merodeando por Hogwarts para espiarme? También me gustaría entrevistarte sobre cómo lograste ofender a alguien fuera de la comunidad mágica británica. Brace se apoyó en la barandilla, sentado en el suelo, y negó con la cabeza mirando a Lina. No sé para quién trabaja. Por ahora, no sé nada. En Nochebuena, después de abrir la jaula, ¿no interrogaste a ese tipo ni verbal ni físicamente? Mientras hablaba, miró a la persona que estaba a su lado y le hizo un gesto a Lina para que se acercara. No, parecía indiferente a la vida y a la muerte y no pudimos sacarle ninguna información. Lina bajó la mirada y suspiró, miró al suelo y finalmente se agachó junto a Blaise. ¿Puedes encontrar alguna información? Ella lo miró directamente a los ojos, esperando que él hablara. ¿Me necesitas? Blaise la miró de reojo, intentando discernir su expresión en las sombras oscuras. Sí, necesito tu ayuda. Después de un momento de silencio, Blaise siguió sin hablar y la mirada brillante y expectante en sus ojos se atenuó gradualmente. Lina hizo pucheros. Está bien, te invito sinceramente a unirte, pero si te niegas tan despiadadamente, nunca tendrás otra oportunidad, está bien, te lo prometo. Antes de que pudiera terminar de hablar, la voz de Blaise la interrumpió. ¿Tan de acuerdo? Lina tenía algo más que decir, pero no pudo terminarlo. De antemano, déjame aclararte. Una vez que hayas aceptado mi petición, no podrás incumplir tu palabra.
Después de unos segundos de silencio que parecieron congelar el tiempo, justo cuando Lina se preguntaba si estaba tramando algo, Blaise volvió a hablar. Habló lenta y deliberadamente, con un tono de cautela y arrogancia que nunca había oído antes. Elígeme y te demostraré que solo yo puedo ayudarte a ganar este juego. Mucho después, Lina recordaba a menudo aquella breve frase, y solo ahora podía encontrar las palabras adecuadas para describir el sentimiento que le provocaba en aquel entonces. Cada palabra, como una bala, le atravesó el corazón. El cielo nocturno invernal, la imponente torre, la luna azul. Este era el primer paso para que ellos, Lina y Blaise, derribaran la puerta de las defensas. Lina se quedó atónita por un momento, completamente inesperada de que él hiciera una promesa tan turbulenta. Por un lado, temía que cambiara de opinión, pero por otro, enfatizó. Las cosas no son tan sencillas. ¿Qué tal si me das una recompensa cuando esté terminado? La actitud seria de Brace duró solo 5 minutos antes de volver a su actitud indiferente. Bajó la mirada y vio a Lina en cuclillas a su lado. Suspiró con impotencia, sacó un pañuelo del bolsillo y limpió suavemente el suelo más cerca de él. Claro, mientras no hagas peticiones raras, es casi imposible. Siéntate aquí, ahora que lo has limpiado, dime, mi delicada princesita, ¿cuál es exactamente la definición de tu extraña petición? Blaise se giró para mirar a Lina sentada a su lado, guiñándole un ojo con suficiencia. No estarás pensando en algo, ¿verdad? Cállate, por favor, habla en serio, estamos discutiendo asuntos serios. Lina extendió su dedo y apartó su cabeza. No hay problema, es tu turno de contarnos sobre tus acciones. A él no pareció importarle, rió discretamente y volvió a hablar. Lina ordenó sus ideas y le contó brevemente el plan de Hagrid de criar dragones en su cabaña y su próxima queja ante la profesora McGonagall. Por supuesto, sin duda omitiría la mayoría de los puntos clave. En cuanto al motivo que utilizó, fue Draco quien se lo dijo. Todo el tiempo, Blaise mantuvo una expresión escéptica, a veces sumido en sus pensamientos, a veces sacudiendo la cabeza y con la mirada moviéndose en todas direcciones, inquietando. Lina parecía tener una doble personalidad. Su cerebro izquierdo estaba pensando en cómo decir la siguiente oración, mientras que su cerebro derecho estaba rezando para que Blaise no descubriera nada extraño. Ella tuvo que quejarse un poco. Los ojos de Blaise parecían atravesarla, y mentirle realmente la hacía sentir incómoda. Tras terminar su discurso, Lina lo miró furtivamente, como esperando su juicio. Ya terminaste de hablar. Ahora puedes compartir tus ideas. La expresión de Blaise se desvaneció en las sombras, solo su voz escapó. Entonces, ¿tu propósito al seguir a Draco y causar problemas fue solo porque pensaste que era divertido? Así es, después de todo, el viaje de la última noche al bosque prohibido no salió muy bien. Lina se sintió aliviada. Afortunadamente él no había notado sus dudas. ¿Estás decepcionado? ¿Te arrepientes? El resultado no fue la aventura trascendental que imaginabas. Nunca me arrepiento de las cosas que hago. Blaise arqueó ligeramente las cejas y la miró fijamente a los ojos. En fin, voy contigo al bosque prohibido. Lina frunció el ceño ligeramente, mirando a Blaise. ¿Crees que esto es un paseo casual por la plaza después de cenar? Por favor, esto lo arruinará todo. El bosque prohibido está a punto de convertirse en una atracción turística, y yo seré tu guardaespaldas y el de Draco. ¿Qué ocurre? Blaise sonrió y dijo. De todos modos, contigo y Draco cerca, Slytherin definitivamente perderá puntos, así que no me importa si hay uno más. Por Merlín, si el profesor Snape descubre que te he metido en problemas, probablemente me envenenará. Lina se enderezó, mientras Blaise se encogió de hombros con indiferencia y dijo con indiferencia. No te preocupes, moriremos juntos. Oh, gracias por tu compañía, eso suena aún más desesperanzado. Lina le dio una respuesta superficial y luego se dirigió hacia la puerta diciendo. Me voy, me voy. Todavía falta 1 hora para el toque de queda, esperemos un poco más. No desperdicies la hermosa noche y el cielo estrellado. Blaise se levantó lentamente y señaló el cielo estrellado detrás de Lina. Recuerdo que querías instalar un techo estrellado en la mansión Malfoy. Ha pasado tanto tiempo que Draco no deja de decir que puedo ver el verdadero Starry Skidome tan pronto como salgo por la puerta. Lena volvió a mirar el cielo nocturno y bajó las escaleras arrastrando los pies, seguida de cerca por Blaise. Lena seguía intentando averiguar la hora exacta, y no volvieron a hablarse. Tal como Lina predijo, Draco ha estado prestando cada vez más atención a Harry y sus amigos últimamente. Incluso sabía perfectamente que Ron se había lesionado la mano y había ingresado en el ala médica.
La mano del topo pelirrojo estaba hinchada más arriba de la mejilla de Longbottom y se había vuelto verde. Estoy seguro de que no la mordió ningún gatito ni cachorrito, sino ese pequeño dragón. Draco se inclinó hacia Lina y le susurró lo que había visto en los últimos días. Lina levantó la vista y se encontró con la mirada de Blaise desde no muy lejos. Se detuvo un momento, luego miró a Draco y preguntó: «No buscabas problemas con él, ¿verdad?». Draco negó con la cabeza y se inclinó hacia un lado. «No, eso fue un intercambio profundo y amistoso». Lo dijo con un dejo de orgullo. Solo lo estaba molestando, diciéndole que le iba a contar a la señora Pomfrey que lo mordió, y se puso tan nervioso que casi saltó de la cama. Jajaja, y seguía repitiendo que era una mordedura de perro. ¿No es esto simplemente admitir la culpa sin que nadie se lo pida? Me atrevo a decir que la señora Pomfrey no se creerá sus tonterías.